esa cosa, háblame. Del cine latinoamericano, marcada precisamente por todo este movimiento de los 60, de intereses sociales, de reflejo de una serie de realidades, y que por supuesto se ascribía a una serie de poéticas que un poco se desmarcaba de este otro cine cuyos motivos podían provenir de otras cinematografías como la estadounidense. No, me acompañan Alejandro Brugués, me acompaña Alejandro Fadel y Jorge Molina aquí a mi lado en una presentación semipresencial en este caso, y deberían incorporarse Miguel Coyula y Adrián García Bogliano y José Luis Aparicio, que deberían estar participando. Espero que a lo largo de la conversación no nos abandonen, no nos dejen solos y participen por acá con nosotros. Entonces, nada, Molina, como decía, es también una de las personas que más en el cine cubano se ha arriesgado a hacer un cine diferente, a hacer imágenes, a gestionar, a gestar imágenes totalmente diferentes a la mayoría de las corrientes. El propio Alejandro Brugués, que tiene una filmografía en Cuba, comenzó con una película, digamos, más existencial, introspectiva, como Personal Belongings, y de repente diste un salto brusco, significativo, con Juan de los Muertos. Que en el caso de Molina, que fue el que inició, digamos, el serial killer en el cine cubano, tú, Alejandro Brugués, iniciaste con el cine de zombies. ¿Sí? Hiciste aterrizar en la isla una película como esta que abrió ya luego otros abordajes ya de cortometraje que se han hecho posteriormente del cine. Entonces, un poco conversar comenzar hablando, ¿no? Esta tropicalización o caribeñización, digamos, de este cine de zombies, ¿no? Y bueno, después conversaríamos con Fadel sobre con su cine de horror de la pampa, digamos, de estos espacios opresivos, fornerianos, hasta cierto punto, de películas como Muere Monstruo, Muere. Pero bueno, quería conversar con Brugué, también está un poco presionado por el tiempo, según me dijeron. Entonces, creo que estoy bien todavía, sí, o sea, estamos bien, no te preocupes por mí, cuando yo tenga que correr te digo, pero bueno. Ya. Bueno, entonces nada, tienen ustedes la palabra y un poco conversar por acá. Fadel, también me interesaría saber, bueno, dentro de Argentina, donde existen también directores como Mariano Ginás, que también apuntan, miran hacia el cine de género, hacia la apropiación de códigos de género, como se nos suma Adrián García Bogliano. Saludos. Adrián, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Maestro. Buenas tardes, ¿cómo están todos? No envejeces. Buenas tardes. Bueno, se nos incorpora Adrián García Bogliano, también uno de los cineastas latinoamericanos que más ha incursionado en el cine, podemos decir, de la exploitation y del slasher y del splatter y de todas estas corrientes genéricas también, a partir de películas como Adrián lo ha hecho todo. Bueno, es la máquina. Es digamos, más prolífico en este sentido. De todos los que estamos aquí, Molina ha trabajado con Adrián, ha trabajado con Brugués, ha sido como una especie de divo. Y en cualquier momento trabajo con Fadel también. Y bueno, esperemos que ya motive a Fadel también para que Molina forme parte de su bestiario personal, ¿no? Entonces, bueno, nada, para comenzar. Mi carreta va más lenta que la de los muchachos. ¿Cómo? Mi carreta va más lenta que la de los muchachos, filmo menos seguido, desgraciadamente. Pero te hace falta Molina. Yo creo que a todo el mundo le hace falta Molina. Okay. Una filmografía. Sí, Molina es como un amuleto, una especie de espíritu tutelar, una especie en el caso de los cubanos sería como la brujería que necesita todo el mundo para que le salga bien, ¿no? Es la gallina prieta que necesitamos todos. Exactamente. Yo
Yo sí, o sea, no hay una filmografía de género latinoamericana completa si no has trabajado con Molina, así que... Bien, me lo voy a anotar entonces. Sí, entonces, bueno, nada, conversar un poco precisamente, de empezar hablando para provocar y después que vaya fluyendo la conversación un poco, el que le interese cómo precisamente logran canalizar obras como las que hacen, con las perspectivas apropiativas del cine de género o directamente vinculadas con el cine de género en filmografías que no precisamente asumen este tipo de códigos como lo más afín y lo más promocionado y lo más visualizado, ¿no? Entonces, bueno, el que quiera por acá. Alejandro. Es una pregunta, es una pregunta amplia, ¿eh? Bueno, la verdad Lo es. Voy a decir algo que me llamó la atención en tu presentación, que me hizo pensar algo. No es una respuesta a lo que preguntaste, ¿no? Pero vos dijiste que Alejandro había dicho aterrizar los zombies en el Caribe, llamémoslo, ¿no? Y es al revés. La primera apropiación se lo llevan de Haití, se lo lleva Jack Turner de Haití. Claro, a ver, sí, lo que pasa es que estamos hablando del zombie. Hay que repatriarlo, la apropiación cultural vino antes, digamos, el zombie haitiano no fue nada. Uno vaya a hacer una película de zombies en Cuba y aquí está Fadel para quitarme el crédito. No, a ver, yo cuando uso el término de zombie o muerto viviente, asumo ya el término más de Romero, ¿no? Por supuesto, hay películas como I Walk with a Zombie, como Caminé con un zombie, como White Zombie, que sí están más directamente vinculadas con el concepto haitiano. Luego viene este cine, como todos sabemos, de los 60, que incluso tiene precursores en el propio El último hombre en la tierra, el propio Carnaval de las Almas de Harvey, que tocan un poco, que reconfiguran, como dice, lo raptan el término de zombie, del zombie haitiano real, y bueno, se lo aplican a estos personajes de los muertos vivientes, ¿no? Te voy a... Alejandro, justo ayer estaba, cuando posteé que íbamos a hacer esto, me dijo Pedro Luque, que estuviste con él hace poco. Le voy a decir ahora a Pedro, ya, empezó quitándome crédito por haber hecho zombies en el Caribe. Al contrario, quise valorar el gesto. Pero yo sí creo que hay, a ver, tienes razón en que el zombie se origina en el Caribe, luego viene Romero y hace lo suyo y como que hollywoodiza el zombie. Y bueno, nada, yo traigo de vuelta al zombie, pero esta vez de Romero lo traigo de vuelta al Caribe. Yo creo que, a ver, una parte grande, yo creo, mira, a ver, hay varias cosas. Primero, uno creció viendo películas de terror. Yo siempre me gustaron los zombies, siempre me gustaron las películas de zombies, y cuando se me ocurrió la idea de hacer Juan de los Muertos, lo primero que pensé fue, bueno, o sea, a ver, el género, el terror siempre ha sido utilizado también para tocar el tema social. Entonces era como, si voy a hacer una película de zombies, quiero hacer como hizo Romero y poder tocar el tema social. Y entonces lo que me planteé fue, ¿cómo funcionaría una película de zombies en Cuba? Me pasé un año observando un poco de la realidad, un poco de las cosas que había vivido, un poco de las cosas que recordaba, y tratar de imaginarme escenas reales de la vida de Cuba, cómo funcionarían si fueran una película de zombies. Entonces, casi todas las escenas de la película tienen una base real, de alguna manera. O sea, hay un momento donde ves pasar un autobús lleno de zombies. Eso me inspiré para eso una vez que vi un autobús lleno de gente se metió contra la Embajada de México para pedir asilo político, y yo vivía a un par de cuadras de la Embajada de México y lo vi pasar, y entonces de ahí surgió esa imagen y me lo imaginé con zombies. Obviamente la escena del éxodo, que hemos tenido varios en Cuba, o sea, del Mariel, y el que me tocó a ver a mí, que recuerdo, que fue en el 94,
Y bueno, fue pensar un poco cómo funcionaría esto en una película de zombies. Entonces era un poco donde se unían estos dos elementos, las cosas de Cuba que yo recordaba que me interesaba contar y que al mismo tiempo yo no había visto en una película de zombies. Por ejemplo, Zombies bajo el agua. Zombies bajo el agua, lo que yo recuerde en aquel momento, los había hecho Lucio Fulci en Zombie 2. Que tiene un zombie con un tiburón. Entonces, aquí yo... luego Romero hizo en una de las suyas, había zombies bajo el agua, pero tú no veías los zombies bajo el agua. De pronto yo pensé, un éxodo, ¿cómo funcionaría en una película de zombies? Los zombies van bajo el agua. Y entonces de ahí surge esa escena. Entonces casi todas las cosas eran cómo encontrar ese equilibrio entre algo real de Cuba y, y las cosas que a mí me gustaban de las películas de zombies, porque para mí la clave de la película es que tenía que funcionar de esas dos maneras. Para los fans del género, tenía que ser una buena película de zombies, y para los que no conocen de películas de zombies, pero conocen de la realidad cubana, tenía que ser algo que hablara sobre eso. Y por supuesto con un poco de Molina. Sí, llama la atención que una película como esta también es importante, se trata de un contexto urbano grande. Es bastante común, creo que en la propia obra de Fadel y en la propia obra de Bogliano también, que me interesaría que conversaran de esto, el horror se desarrolla en espacios más rurales, en páramos, en espacios más pequeños, apostando a ciertos lugares de la soledad, de lo opresivo. Con Fadel hablaba un poco que la sensación cuando vi Monstruo muere, Monstruo muere, que es la que he podido ver, no he podido ver el amor primera parte ni Los salvajes, no he tenido la oportunidad, pero sí en el caso de Muere, Monstruo muere, yo veía el espacio opresivo y me daba la sensación de estarme leyendo una novela de William Faulkner, ¿no? Esta opresividad agorafóbica, estos espacios, esta especie de gótico de espacios abiertos, pero que a la vez crean una agorafobia más terrible que un espacio cerrado, ¿no? Y es donde se realizan donde ocurren las acciones de esta película, y con Bogliano las que he conocido como Habitaciones para turistas, 36 pasos, No moriré sola, Iba el diablo, Scherzo diabólico, es un poco, bueno, sí, también, ¿por qué no? En espacios más rurales, más apartados, ¿no? Sino rompen y contrastan con esta película de Juan de los Muertos. En el uso de los espacios. Me gustaría un poco provocarlos por ahí para comenzar a hablar un poco de su obra, ¿no? El que pueda reactivar su micrófono, por favor. Sí, yo digo, lo que diría de esto es que sí, digo, para mí fue una cosa interesante, digamos, un poco como lo que decía Brugués con esto de eso, haber crecido viendo cine de terror, y que en su mayoría los referentes venían del cine americano, digamos, ¿no? Y que estaba como toda esta cuestión justamente como de, bueno, algo que fue como muy, que pasó mucho, digamos, en los 80, que eran todas estas películas, digamos, que 70s y 80s, yo diría, ¿no? Que se iban como a zonas más rurales, cosas, ¿no? Que yo creo que vienen como desde Deliverance, podríamos decir, ya luego al slasher, y la verdad que era como una cosa interesante, justamente cómo apropiarse de eso, cómo tratar de trasladarlo a un contexto latinoamericano. Que me parece que ahí Fadel tiene un muy buen punto, digamos, porque me parece que no es una cosa que pasa solo con los zombies. En general, digamos, sí, los americanos alimentan su terror de cosas que han sacado de montones de lugares, y lo han hecho genial, la verdad. O sea, y han creado ellos los códigos cinematográficos de cómo contar esos terrores, ¿no? Pero me queda muy claro, digamos, que en Latinoamérica tenemos cuestiones ahí autóctonas como mucho más profundas y mucho más enraizadas, digamos, que tienen que ver con estos horrores y con estos subgéneros y con todo este tipo de cosas. Y el tema es como redescubrir y encontrar nuestros propios códigos, digamos, como para encontrar la forma de contarlo, ¿no? Y para mí eso, con mi primera película, con Habitaciones, que era la que apostaba más directamente, aunque es cierto, digamos, que hay varias que tienen como estos elementos rurales, era un poco eso, ¿no? Cómo ir hacia este espacio, digamos, que ya ha sido tan transitado por el cine norteamericano, y encontrarle como una vuelta de tuerca, ¿no? Me parece que
sería medio ilógico pensar que podemos hacer cine de género completamente de espaldas a todo lo que han producido los americanos, ¿no? Pero me parece que justo el chiste es cómo encontrarle un poco la vuelta y encontrar nuestros propios códigos, que siempre es un tema, ¿no? Porque creo que nada, o sea, la forma en la que hablan, en la que se expresan, en la que se mueven, los espacios en los que se mueven estos personajes, siempre cambia y condiciona mucho, ¿no? Cómo van a hacer esas películas. Acá, por ejemplo, en México, a mí es una cosa que me llama mucho la atención, que es, por ejemplo, ha habido mucho miedo históricamente, digamos, a hacer cosas que tengan que ver más con lo urbano o cosas que tengan que ver más con terrores reales, ¿no? En México es casi un tabú eso, digamos, ¿no? Porque ya está como tan instaurado y ya, digamos, los cineastas trabajan tanto sobre los códigos que ya han creado durante tantísimos años los directores mexicanos que han transitado el terror, pero siempre lo han hecho desde el lado sobrenatural, que es muy difícil realmente salir de ahí, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante cuando hablas de tabú. Bueno, se incorpora a esta reunión Miguel Coyula. Le damos la bienvenida al realizador cubano que vive en Cuba, igual que Molina, y que bueno, todavía está girando, promocionando su más reciente película, Corazón Azul, que aborda una zona más específica de la ciencia ficción, de la distopía. Pero bueno, para continuar, sí, claro, también tiene elementos de horror. Para continuar un poco con lo que decía Pogliano, que quisiera que Fadel hablara, aunque no veo a Fadel ahora mismo conectado, pero bueno, quisiera que Fadel también conversara de esto. Hablabas de tabús, ¿no? Hablaba de tabú, de represión. Creo que ¿Me escuchan los ahí? propios estadounidenses han tomado mucho los códigos de los motivos de su cine de terror, de las esencias puritanas que pueden existir en su país, de toda esta represión, un poco también de donde bebe el cine japonés, ¿no? El propio cine japonés, el propio hentai, el sexo con monstruos y con tentáculos japoneses, etcétera, que toman precisamente de estos tabús sociales, psicosociales, hasta ciertos traumas que se tienen, y un poco Boliano también, empezando por Habitaciones para Turistas. Yo estaba viendo que se me conecta mucho con Muere Monstruo Muere, y también se me conecta Salvando Distancias con Molina's Culpa, la primera obra de Molina, que van precisamente de represiones y de tabúes, ¿no? En el caso del aborto, de tu obra, es muy gracioso porque cuando veo Habitaciones para Turistas, este es un cine de género, pero que también tiene enfoque de género. Es decir, es interesante cómo hay una lectura del derecho de la mujer del aborto, cómo polemiza sobre, y trae a colación, bueno, ya recientemente en Argentina se aprobó el aborto hasta donde entiendo, pero que en ese momento estaba prohibido, como en casi toda Latinoamérica, ¿no? Y bueno, se convierte, estos monstruos se convierten en estos asesinos, esta comunidad completa se convierte en una metáfora salvaje, brutal, de precisamente todos estos prejuicios que podían existir o que existen en Argentina sobre el aborto, ¿no? Y todas las objeciones religiosas que pueden existir, ¿no? No, y en ese sentido, el cine ¿me escucha a mí? Yo los veo bien, los escucho bien. No, en ese sentido, creo que el cine de Adrián, por lo menos las películas que yo vi, que fueron las 3 o 4 primeras, tenía además personajes femeninos fuertes. Además de que los temas tenía personajes femeninos, si mal no recuerdo, Adrián, vos me dirás si no, pero lo encarnaban como mujeres bellas y fuertes. Pero yo iba a retomar un tema de lo que se hablaba anteriormente, que cuando se habla de cine de género latinoamericano, ¿viste? Primero pregunto si existe tal cosa, ¿no? Evidentemente existen películas hechas por latinoamericanos que piensan su lugar. Pero yo creo que separaría dos elementos. Por un lado, los temas de las películas, ¿no? Evidentemente los temas de las películas sí tienen que ver con cierta realidad de cada uno de los pueblos. Quizás Monstruo Muere sea la más abstracta en ese sentido, pero bueno, tiene sus actores, tiene sus paisajes, tiene... Y el otro es la forma, ¿no? Cómo se filman esos temas, ¿no? Cómo se ejecutan. Ahí es donde yo a veces pienso que en muchas películas caemos por ahí en replicar demasiado la forma del cine que miramos, ¿no? Como decían, nos formó el cine norteamericano de terror, o algunos otros también, pero bueno, fundamentalmente el cine norteamericano se apropió mucho del género, y creo que a veces se nota mucho en las películas la mirada hacia un solo tipo de cine, y que ahí las películas quedan como atrapadas en su tema y replicantes de cierta forma,
¿no? A mí tengo como ese pequeña pregunta, si se quiere, sobre las películas que estamos haciendo nosotros. Sí, por eso cuando yo hablaba de la apropiación de códigos de género, más que hablar del cine de género, más que hablar precisamente de cine de género, ¿no? Porque incluso mencionaba a José Mujica Morín, a Cedo Caizao, que también no solamente hacía un tipo de cine desafiante, de cánones, un cine, digamos, por decir de alguna manera, malcriado, iconoclasta, sino también tenía un elemento totalmente surrealista, era un onirista, era una especie de cine onírico, donde incluso jugaba con el propio color, hacía películas en blanco y negro, de repente tenía momentos en colores, trabajaba mucho con elementos del sueño, etcétera. El propio Molina también, que quisiera que él hablara un poco de Molina Culpa, de estas primeras películas genésicas de él también, donde la forma es muy importante, sobre todo Molina Culpa, filmado en blanco y negro, filmado también con un elemento psicológico. Y bueno, ahora mismo tenemos aquí a Coyula con Corazón Azul, que es una película que también uno puede identificar una serie de códigos referentes, porque es inevitable, ¿sí? Nadie, por eso yo no uso la palabra original cuando voy a juzgar películas, sino prefiero hablar de autenticidad en el discurso y cómo ese discurso motiva, se trasluce en una forma mucho más compleja. Por eso, Fadel, yo en tu película le veía una especie de antecedente hasta cierto punto en Posesión de Zulawski, que ya de por sí es un tratamiento diferente de este cine de monstruo, por decirlo de alguna manera, que al final son como encarnaciones de las represiones sexuales, etcétera. Incluso a More Monstruo Muera yo le veo también un enfoque de género bastante, de género ya específicamente del tema del feminicidio, etcétera, bastante fuerte, con este monstruo que decapita a mujeres, le elimina su identidad y las deja como cuerpos, que es, digamos, como el macho ve a la mujer, ¿no? Pero un poco quería que bueno, Molina, que lo tengo acá al lado, conversar un poco. No quiero. Bueno, dice que no quiere hablar. Él está aquí. Después. Ah, se mueve. El muñeco de Molina se mueve. Quería entonces que Coyula un poco hablara del concepto que movió Corazón Azul, que por supuesto tiene elementos del cine de terror, de la distopía. Es básicamente una distopía, pero sobre este campo distópico se mueve una serie de influencias y la propia construcción del relato la diferencia bastante la aleja totalmente de una linealidad, todo lo contrario, es una película, una especie de coralidad sustitutiva, es decir, es un relato que el punto de vista, que el protagonismo va mutando de personajes. Molina hace un cameo con Coyula también, como decía, está prácticamente, es omnipresente y ubicuo en casi todo el cine, así que Fadel de verdad necesita trabajar con Molina, es como una necesidad casi ya. Y entonces, bueno, Coyula, para que comenzaras un poco que está recién regresado de Bielorrusia, que imagino que de un festival en Bielorrusia, que imagino que inspirará otras películas y otros traumas y otros horrores diferentes después de esa experiencia cercana a Lukashenko, ¿no? Sí. No, Corazón sale de, o sea, a mí siempre me ha interesado la ciencia ficción, pero más que todo el género por la extrañeza, o sea, me interesa más la ficción que la ciencia en ese sentido, ¿no? O sea, es simplemente un tablero de posibilidades cuando tú juegas con todos los géneros posibles. Quizás el único género que no me interesa es la comedia romántica, pero sí tener ese sentido de misterio a lo largo de una narración, o sea el género que fuera. Y este guión, el de Corazón Azul, yo lo escribí, la primera versión en el 2004, justo después de mi primer largometraje, Cucarachas Rojas, que es, digamos, el largometraje más lineal que he hecho. Y se había quedado ahí, bueno, después hice otras películas, después hice Memorias del Desarrollo, que ya tenía una narración mucho más fragmentada, y ya ese guión del 2004 lo empecé a sentir viejo ya. Se me quedaba demasiado convencional la narración. Y entonces, claro, como fue un proceso de 10 años, durante esos 10 años de filmación, o sea, 10 años filmando, no el desarrollo del proyecto, sino 10 años desde que filmamos a principios del 2011 y terminamos ahora a principios del 21. Y pasan muchos obstáculos cuando tú trabajas el cine independiente que de alguna manera se imbrican en la narrativa de la película. La historia original era muy lineal, o sea, era una investigación a través de un personaje que era un periodista que iba descubriendo todos estos experimentos genéticos que se habían venido haciendo en Cuba
desde hacía años para construir al hombre nuevo y salvar la utopía del comunismo, y entonces este periodista iba descubriendo que hasta su propio hijo había sido víctima de ese experimento, ¿no? Pero bueno, el actor que interpretaba al periodista abandonó el proyecto y después de tener ya 25 minutos, y yo dije, bueno, ¿qué hago ahora? Y dije, bueno, voy a hacer lo que hice en Memorias del Desarrollo, simplemente tener una estructura fragmentada y crear una narrativa de incertidumbre donde no supieras quién era el protagonista. O sea, que se fuera de alguna manera cambiando el estilo de la película en cada secuencia, en cada sección narrativa, de manera que te creara una incomodidad narrativa perenne, ¿no? Hasta que terminara la película. Y esa fue un poco la técnica narrativa de la película. Es una construcción a partir de vínculos rizomáticos donde tú siembras una semilla en el primer minuto que quizás 45 minutos más tarde tiene una conexión visual. O sea, me interesa mucho la conexión visual como narración. O sea, es una película donde hay que prestar mucha atención a las imágenes porque verbalmente a veces los personajes no te van a decir cosas muy importantes que están en la imagen. Y simplemente es una inspiración. A mí me viene todo eso de los sueños. O sea, para mí los sueños son muy importantes porque te crean un estado de ánimo. A veces ves una imagen que después empiezas a conectar con otra y así de alguna manera vas hilvanando la narración, siempre con grandes elipsis y siempre teniendo esta sensación de misterio, como decía, independientemente del género que estés utilizando. Que en este caso hay animación, hay elementos documentales, a veces filmamos en escenarios naturales, la gente que está al fondo son personas normales enfrente de los actores y a veces suceden cosas interesantes, ¿no? Hay cine también muy expresionista, incluso la iluminación es muy distinta en algunas escenas que son más expresionistas, otras con luz más natural, pero siempre hay una alteración constante de la imagen a través de la postproducción, porque como filmamos sin permiso, muchas veces no están los elementos, sobre todo cuando filmamos en un exterior, que necesitamos en la escena, o sea que hay que añadirlos o quitarlos en postproducción. Y eso a veces es para resolver problemas, pero también muchas veces se te ocurren cosas que jamás hubieras podido plasmar en el papel. Y es un proceso así, o sea, las 3 etapas convencionales de una producción tradicional, que sería escribir el guión, después filmarlo y después editarlo, en este caso me la salto constantemente. A veces estoy editando, se me ocurre una escena, voy a filmarla o aquí mismo en el cuarto de edición tengo una pantalla verde y añado otro plano más a otra secuencia. O sea, que es un proceso de creación que va más allá te decía, del género como tal. O sea, a mí siempre me impactó mucho el dibujo animado japonés. Esa fue, digamos, mi primera escuela de cine. Y es muy curioso porque los japoneses nunca tuvieron grandes presupuestos como Disney para hacer una animación fluida, 24 cuadros por segundo, pero sí muchas veces se concentraban en el diseño visual para crear un impacto. A veces la animación era muy limitada, pero el impacto visual de la composición, de la edición, era tremendamente novedoso. Si tú ves las primeras series de televisión de Osamu Dezaki, te das cuenta, en el año 70 lo que estaba haciendo no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo la animación norteamericana. Estaba a años luz en cuanto a las posibilidades expresivas, ¿no? Y entonces sí, esa fue mi primera escuela de cine. Y después, bueno, a ver, por supuesto Blade Runner es un punto, Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, pero también las películas que vi en la infancia, Cyborg 009, El Superman de las Galaxias, entre otras. Sí. O sea, a partir de la animación fue que ya después empecé a descubrir las películas de David Lynch, Solaris de Tarkovsky también, que a la vida adolescente fue un gran impacto porque estaba contando una historia que no era prácticamente de efectos especiales, sino que estaba contando una historia de amor a partir de un concepto de ciencia ficción. Eso para mí fue una revelación tremenda. No, hay algo interesante aquí también, como tú hablas, bueno, que demoraste 10 años, etc. Creo que todos los que están participando, cineastas en esta mesa, están asignados también por lo independiente, por lo alterno, algo que ha definido incluso el propio cine de género en Estados Unidos, ¿no? Es decir, el propio cine B, el cine clase B, que inicialmente calificaba de una manera peyorativa por lo barato, pero que sin embargo ofrecían mayores libertades para generar historias, para tratar temas, por supuesto, pensando en los freaks de Todd Brown y toda esta el Gato Negro y Black Cat y todas estas películas que eran de un ínfimo costo, pero que a la larga, o el mismo The Tour de Edgar G. Ulmer, que ha devenido ahora mismo una película súper revalorizada, y que realmente eran fruto en gran medida de la escasez de recursos que se tenían, y que eso también marcó soluciones formales a la hora
de estructurar. Quería, bueno, un poco que si podían hablar los otros participantes, Fadel, Bogliano, Brugué, precisamente de cómo la producción influyó a la hora de, por supuesto, sabemos que Craven, Raimi también empezaron, La última casa en la izquierda, etcétera. Todo este cine slasher de los 70 empezó del mismo Romero, comenzó también desde esta zona independiente. Es como un condicionante común para todo, ¿no? Tanto en Estados Unidos y en Latinoamérica también. Y que bueno, hasta cierto punto este cine de género latinoamericano, si es que existe, pues igual que el barroco latinoamericano, para recordarnos de Arturo Infante, otro cubano que también ha incursionado un poco en los espacios de género. Molina es también autor, es quien oraliza esta frase, el barroco latinoamericano no existe. No existe ni pinga. Exactamente. Entonces un poco conversar como si pudieran conversar un poco de esta experiencia de las soluciones de producción que a la larga han sido asumidas como influencias formales o como determinantes formales, ¿no? en las propias películas. Yo quiero abordar algo. Molina va a hablar. Silencio todo el mundo, por favor. Por favor, por favor. Apaguen los micrófonos. Y es más que hablar, es como provocar una discusión, ¿no? Porque se está hablando, bueno, de género, si género lo tiene horror latinoamericano y no sé qué. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, hay que partir de una cosa. El horror o los géneros de segunda, por decirlo de manera peyorativa, Menores, como menores, ¿no? Como los tratan la festivalencia y toda esa mierda, es diferente en Latinoamérica que en los países más ricos. O sea, a lo que voy, cuando en los países ricos, toda esta gente de la que hemos hablado y nos gusta y nos encanta, los Western, los Romeros, etcétera, 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 empezaron con sus películas que eran de presupuestos ínfimos, el sistema los absorbía y los convertía en marca, ¿no? A nosotros no nos pasa eso. Es muy difícil, o sea, la absorción, cosa que, bueno, yo en mi caso nunca he querido que me absorba nadie, yo me absorberé yo mismo ya. Yo te absorbería. Y me haré polvo estelar. Es diferente, entonces, ¿qué pasa? En Latinoamérica, ya hacer género ya es ¿cómo se llama? Una posición, ¿no? Una manera de mostrar músculo, ¿no? Tú dices, bueno, hago esto para realizarme de alguna manera y para ir en contra de los principios establecidos. Por lo menos yo lo he visto siempre así. O sea, primero, creer en lo que hace, porque hay gente, por ejemplo, hay artistas, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, tampoco es importante que estén de acuerdo conmigo, que han hecho del cine buscar una carrera, buscar algo y complacer la mirada esta que tiene colonialista de nosotros, de los europeos y los americanos, ¿no? Como que, por ejemplo, ¿por qué los festivales europeos tienen que definir cuál cine es bueno y cuál no? Eso me parece a mí un gran disparate. Entonces, ver que un montón de artistas latinoamericanos, y ya no hablo de género, hablo de otra cosa, se desviven por hacer un tipo de cine complaciente hacia ese tipo de paradigmas establecidos. ¿Sí? Yo creo que ahí tenemos, disculpe que... Molina, a ver, espérate, primero, hiciste como 3 preguntas distintas y muy interesantes, así que cállate la boca. Bueno, ya, ok, me callo. Espérate, déjame empezar, porque estoy casi que tomando nota para ir respondiéndote las cosas. Y ya a esta altura la memoria no me da para tanto. ¿Eres más joven que yo? Sí, bueno, mira la tuya. Él es más viejo que todo el mundo, que no es lo mismo. Yo creo, por ejemplo, cuando tú estás hablando de Wes Craven y de Raimi y de Romero no siempre fue así. Lo que sucede con ellos es que cuando eran jóvenes tuvieron la necesidad de contar una historia, no tenían el dinero para contarla, la hicieron como fuera y lo que hicieron fue tan bueno que generó dinero. Y el momento que genera dinero, la industria dice, espérate, yo quiero esto. Y entonces es que los absorbe, pero tampoco fue una cosa fácil, ¿eh? O sea,
Raimi se pasó más de 10 años dando tumbos hasta que realmente hasta que realmente explotó. Wes Craven igual, y Romero nunca llegó a explotar realmente, ¿entiendes? Eso es lo que me encantaba de él. Bueno, no creo que no quisiera, eso, o sea, por un lado, me parece que lo que sucede con el cine latinoamericano, que es una conversación interesante y es algo que estaba diciendo Fadel hace un rato, que me llama la atención. Normalmente nosotros cuando estamos hablando de género en Latinoamérica, o sea, la conversación que estamos teniendo estamos hablando de terror concretamente, ¿qué es realmente el género latinoamericano? Porque viene Regadas y te hace una película con un diablo, eso es género. Amat Escalante gana premios en festivales de género como el Fantastic Fest, no sé, o sea, Ciudad de Dios es una película de género, El secreto de sus ojos es una película de género. ¿Qué es realmente, de qué género estamos hablando? Relato salvaje, hablamos de es eso? mucho. El Relato salvaje es una película muy de género. Creo que estamos hablando de terror, ¿no? Vamos a decir, claro, o sea, terror, ahí, ¿no? o sea, me parece que es cuando nos metemos a hablar específicamente de terror o de ciencia ficción, o sea, cuando nos ponemos a hablar de género duro. Y lo que sucede es que en Latinoamérica tampoco tenemos, o sea, lo que tú dices de los festivales europeos es cierto. Pero bueno, ojo, porque también hay festivales de género y yo creo que se están abriendo cada vez más a estas cosas. Lo que sucede es que nosotros en Latinoamérica tampoco tenemos un sistema de distribución donde realmente te permita que una película de género latinoamericana sea un hit y que la gente que pone el dinero diga, espérate, yo quiero eso, vengan, como hicieron con Craven, con Raimi y bueno, no llegaron a hacer con Romero. Ahora me parece que está un poco cambiando de alguna manera gracias a los streamers. Se está abriendo un poco, está permitiendo que hayan algunas series de género en Latinoamérica. O sea, me viene a la mente por lo menos una en México. No sé si hay alguna otra cosa. SOZ, Soldados contra Zombies, que salió recientemente, mexicana. Se llama SOZ, Soldados contra Zombies. Esa, sí, esta, que por cierto, bueno, es en algún momento muy temprano en el desarrollo, yo estuve metido ahí, no la he visto todavía, pero también está Diablero. Adrián, ¿tú no has hecho tus cosas por ahí también? Sí, bueno, yo hice algo de medio ficción, medio non-scripted ahí, que es Haunted Latinoamérica. Sí, está también Mil Colmillos, ¿no? Que acaba de salir hace poco, la colombiana, hay varias cosas. Se me parece que se están abriendo algunos caminos al género en Latinoamérica, ¿entiendes? Se está reconociendo. Yo he tratado, creo que con Adrián hablamos en algún momento, yo en algún momento traté de hacer, junto con un amigo, estuvimos tratando de hacer, o sea, de producir películas de género en Latinoamérica. Y nada, el financiamiento no apareció porque, bueno, pero o sea, yo creo que poco a poco está cambiando esto que... O sea, es verdad que los festivales europeos han estado marcando la pauta de lo que debe ser el cine latinoamericano. Y es verdad que los fondos de cine latinoamericano han sido históricamente bastante cerrados con el cine de género, pero yo sí creo que hay un impulso por tratar de que se abra esto, de que se reconozca el cine de género. Y también me parece que hay, o sea, se ha abierto, mira, hay una serie de películas del cine de género latinoamericano que han abierto un poco las puertas, han abierto un poco la mente a la gente de lo que puede ser el género en Latinoamérica. Vuelven en México, me parece que estuvo nominada Ariel, La Llorona de Jairo, que estuvo nominada a un montón de cosas. Eso es cine de género, ¿entiendes? O sea, Juan de los Muertos. Y me parece que poco a poco el género en Latinoamérica está abriéndose y ganando su espacio, pero también tenemos que hacernos un poco la idea de que el género es más amplio de lo que pensamos. Por supuesto, por eso hablaba de influencia. Recordar que la misma Lucrecia Martel siempre dijo que su principal referente es el cine de horror. Sí, La Ciénaga yo siempre la he visto como una película de horror, en gran medida. Es una película opresiva, es una película claustrofóbica, es una película de horrores en el sentido
aunque no tenga explicitudes, ¿no? Aunque no tenga elementos slasher, aunque sí tiene sangre, pero bueno, aunque no tenga los códigos muy específicos de que aparezcan determinados personajes tipo, ¿no? O estereotipos en este sentido, ¿no? Y ahí nos enlazamos con esto que hablaba Fadel al principio de los elementos formales que determinan este cine que puede ser llamado de género. Por supuesto, hablar de cine de género no se puede ser rígido como cuando se habla de cine norteamericano, porque bueno, estamos en plena crisis de las nacionalidades y de los nacionalismos y de lo nacional. Entonces, por supuesto, intentar definir cine de género latinoamericano también es hasta cierto punto un riesgo, aunque por supuesto es importante también, porque también hay que hacer una mirada retrospectiva, como yo insisto en hablar de Cedo Caizao. Ahora mismo Brasil también tiene a Dirley Queiroz, por ejemplo, que también es alguien que se está apropiando del cine de ciencia ficción para hacer unas películas de un corte muy, digamos, barato, un corte trash, abiertamente trash en sus películas, y que también, y un poco Mojica también funcionó por esto, ¿no? Y que por ende esto también siempre ha influido, por eso hablaba la producción, que también estas propias carencias también han influido en soluciones formales. El mismo Bogliano tiene momentos en sus películas que son oníricos, tienen momentos que no son realistas, que aunque no creo que sean realistas en lo absoluto, pero tienen elementos ya del sueño, de la obsesión, de momento. Eso, por ejemplo, me sorprendió el mismo 36 Pasos, cuando hay una irrupción por corte directo de un estado mental que no tiene ningún tipo de preparación, como antes películas que fliqueaban la pantalla o empañaban, ¿no? Y de repente, por esto, o en otras de sus películas también, ¿no? Es decir, estos son elementos que también van quizás para hablar de Latinoamérica un poco, y para hablar del realismo mágico y de lo mágico. En América también esto es algo que también de alguna manera ha influido, creo yo, influye de marca hasta cierto punto estas películas. No sé, me gustaría saber la opinión de Fadel al respecto, que es el que menos ha podido hablar por acá en este coro, y que de hecho no lo veo en la pantalla. Creo que son muchos los temas que andan dando vuelta en esta conversación, ¿no? Yo me quedé pensando, por un lado, en lo que dijo Alejandro, la distribución, que es algo para mí fundamental. Bueno, quizás porque soy de una generación que todavía considera que el cine podría verse en salas, y no estoy muy interiorizado en nuevas formas de comunicación que seguramente le den este aire, pero creo que la distribución está como cada vez más verticalizada, y nos damos cuenta, en Argentina todos los cines que podrían exhibir este tipo de películas que hacemos nosotros no existen más, o van directo a un streaming, o Muere Monstruo Muere se estrenó en Buenos Aires en una sola sala, y es una frustración total que el lunes te digan que el jueves tenés una sola sala en Buenos Aires, que era donde la película se podía ver, y la película estuvo 8 semanas en cartel casi llena, pero bueno, es la sala oficial, entonces tienen que sacarla para que venga otra. Y también ahí me toca más de cerca un tema del que puedo hablar, que es como la autentificación de los festivales a las películas de género, ¿no? Viste que los críticos siempre llegan tarde al partido, entonces necesitaron ponerle como art horror o elevated horror, tonteras, que siempre fue el terror, fue un género elevado, había que tener ojo bueno nomás, pero necesitaban ponerle como una categoría para que de repente, ok, miren, esto no es la mierda que de Necromantic que les gustaba, esto tiene como... Y Necromantic ya se parecía más a una película de Kieslowski que a un gore... Y de Lynch incluso, y de Lynch. Claro, había algo ahí que venía de Freaks, viste, que viene de la tradición como más anárquica del cine de género. Pero bueno, a mí me tocó estrenar la película en Nancy Tan Regar, que es como la segunda selección oficial de Cannes. Entonces la película se exhibía ahí, se exhibía en Sitges, se exhibía en el Fantastic Fest de Austin, se exhibía en Viena, que es el festival más snob del mundo. Entonces dije, bueno, acá hay algo en la película que está pasando, que es interesante, que es que está siendo un poco transversal. Una película que te pone un monstruo en escena, que evidentemente dialoga con el cine de terror, pero los festivales fueron el lugar que a mí me permitieron exhibir la película, básicamente. Entonces yo ahí no me puedo quejar demasiado, porque cuando fui al circuito comercial me pegaron una patada en el orto. No necesitaban esa película, nadie la pedía, nadie la quería, y de repente pasa el tiempo y la gente me sigue pidiendo remerita, gorrita. Ahora hicimos un monstruo para imprimir en 3D, que va a venir con el Blu-ray inglés, porque el único Blu-ray se va a hacer en Inglaterra, no en Latinoamérica, digamos. En algún punto, esto que habla de la distribución es que nosotros mismos no podemos ver nuestras películas. Nos es más fácil acceder a una película gringa o a una película nuestra, pero que va directo a una plataforma que pagamos todos los meses, que ver nuestro propio cine para pensarlo. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántas películas cubanas, mexicanas, colombianas se estrenan en Argentina? Una de Ciro Guerra, ponele. Pero
Deja que te haga una pregunta. Has dicho dos cosas muy interesantes, pero déjame que te pregunte primero. O sea, a ver, yo soy muy pro salas, pero he aprendido con el tiempo a tampoco ser enemigo del streaming. Que bueno, o sea, ahora mismo yo estoy terminando una película para Netflix y me pongo a hablar mal de ellos, me patean la puerta y a ver cómo me sacan de aquí arrastrado. Pero a mí me pasó una vez, estaba conversando con un productor español o sea, muy bueno, muy de género, muy amante del género, muy inteligente. Justamente estábamos hablando de una película, o sea, de un proyecto mío, y me dijo, lo podemos mover con streamers. Y yo dije, no, me interesa que salga en salas. Y me dijo, que se vea en 10 salas. Y de pronto me quedé pensando, y, y me pareció un poco egoísta de mi parte, que por insistir en que sea solo en salas, vaya solamente a 10 salas cuando más, en lugar de las posibilidades de un streamer donde vas a ir a parar a 200 millones de salas. Eh, y en ese sentido me parece que equilibra un poco las cosas, porque cuando te vas a salas, cuando estás en una sala, no puedes competir con 007 saliendo en 3.000 salas, en 10.000 salas en todo el mundo. Pero cuando te vas a un streamer, sí se equilibra un poco la cosa y te puede encontrar la gente por error y no importó el presupuesto de tu película si de pronto conecta y de alguna manera la va a ver más gente. Y me parece que como artista lo que nosotros queremos es que nuestra obra llegue más a la gente. Y entonces, o sea, fue como un momento de lucidez donde de pronto dije, sí, o sea, a mí me encanta que se vean las cosas en salas y me encantaría que fueran a salas, pero no me voy a cerrar a que sea el único camino. Y si es streamer, es streamer. Y de hecho, Vale, Alejandro, mi última... ¿Mm? no, perdón, termina, después te quería decir algo. No, o sea, mi última película fue para streamer, la que estoy terminando ahora es para streamer. La próxima, no sé si es para streamer o no, pero tampoco tampoco me angustia ya saber eso. Y en el momento donde ya tiene gente como Fincher, como Cuarón, yéndose directo o como Scorsese, yéndose directo a streamers, a los Coen, ya cambió el juego. Yo no estoy siendo nostálgico de la sala, porque justamente dije eso, la sala de las películas nuestras les pega una patada en el culo, digamos, y el lugar puede estar en otros lados. A lo que sí me refería, tiene que ver con lo que decía la distribución, y ahí lo relaciono con los sistemas de streaming, es la concentración de las miradas, ¿viste? ¿Quién decide? En definitiva, un festival al lado de Netflix no es nadie. ¿Quién decide? ¿Quién corta el bacalao sobre lo que se debe ver? Y ahí estamos cometiendo como una especie de, estamos reflexionando, no estoy diciendo una verdad, como una especie de traición al género, ¿viste? De siempre ser punk y marginal y tratar de tener, de que no te dejen entrar a esa fiesta, ¿viste? Claro. Entonces hay algo de concentración de las miradas, ¿viste? De quién decide qué se ve, que cada vez es más fuerte. En las salas es más fuerte, pero las salas es un poroto a comparación de que 5 compañías mundiales decidan cómo se ven las cosas. Y por otro lado, y ya te dejo hablar, disculpa Adrián, yendo un poco más a lo político que tiene el género que tiene esta charla, para mí que una persona que te vende el cable que conecta al televisor, no puede venderte el televisor y lo que vas a ver en el televisor. Entonces, ahí hay algo que me parece que es lo que va a suceder. El capitalismo va a caer en algún momento, pero no lo vamos a ver nosotros. Bueno, por ahí ustedes en Cuba tienen una relación más extraña con el método, pero me refiero a eso, ¿viste? Ahí nos estamos quizás comiendo una galleta que puede ser pan para hoy, hambre para mañana, reproduciendo un mismo sistema del que nos estábamos quejando, pero ahora parece más bonito empaquetado, ¿no? Sí, yo digo, es que surgieron varios puntos ahí. A mí lo que me parece es, un poco por lo que yo vi en cómo surgió un poco el movimiento de cine de terror en Argentina, ¿no? Que resurgió a fines de los 90 y así, me parece que hay una cuestión bueno, en ese momento, digamos, era la única alternativa posible, era la ultra independencia y hacer las cosas de forma super punk y como fuera, ¿no? Me parece que sí hay un punto donde yo creo que
hay que tratar de reclamar los espacios, digamos, y no solamente quedarse en cierta comodidad de lo underground. Digo, a mí eso, bueno, la verdad me llama mucho la atención porque sí es algo que lo he visto, lo que comenta Fadel, mucho con muchos amigos, digamos, que parece que ha ido todo en declive, digamos, en términos de lo que es las aspiraciones que puede tener una película de género en Argentina, ¿no? Digamos, cuando yo me fui de allá todavía había una posibilidad de que las películas tuviesen un cierto... Fue un momento breve, me da la sensación, ¿no? Porque en un momento no había nada, en un momento hubo la posibilidad de que las películas tuvieran como un impacto comercial más o menos significativo y de pronto eso se terminó así directamente, ¿no? Está una película como la de Alejandro, está el caso también de la película de Demian Rugna, ¿no? De Aterrados, ¿no? Que también es una película, fue un boom internacional, pero en Argentina pasó, ¿no? Por las salas prácticamente desapercibida. Y me parece que es una cuestión justamente eso, de que si uno simplemente dice, bueno, este espacio no es para mí, yo no tengo que pelear esto, me parece que es a lo que te terminás teniendo que relegar. Digo, nosotros, por ejemplo, yo tuve este año una experiencia que fue todo lo contrario, también una película que venía financiada por Videocine, que es una empresa muy grande de acá, pero que era una película muy pequeña de Videocine. De hecho, Videocine la estrenó directamente la semana en la que se abrieron los cines después de la pandemia, donde había una sola cadena abierta. Y ahora todo pinta que termine el año como una de las 10 películas más taquilleras del año, mexicanas. O sea, fue una película que tuvo un impacto impresionante, o sea, tuvo su espacio en salas, la película se mantuvo en los primeros lugares. Y era una película modesta, la verdad, era una película pequeña. Sí tenía cierto empaque y cierta cosa así como un poco más comercial, pero yo la verdad es que creo que yo siento que hay que luchar los diferentes espacios, ni estoy peleado para nada con los streamings ni con nada. Yo creo que hay una cuestión que también los formatos y las corrientes tienen implicaciones fuertes, independientemente de las ideologías que la generen, ¿no? Porque si ahora, cuando uno desde una perspectiva antihegemónica, de izquierda, etcétera, asume el status quo, asume el mainstream, es decir, al convertirte en mainstream, eso creo que siempre cobra un precio, ¿sí? Siempre cobra el precio cuando uno pasa de lo alternativo a lo mainstream. Eso tiene implicaciones. En Cuba, como decía, tenemos una relación bastante rara con todo y con elementos políticos también, por supuesto, pero de repente, ¿qué sucede cuando vienes de lo alternativo, cuando vienes de lo alterno, que a la larga también te ha marcado el propio cine que haces, la propia postura que defiendes ese cine que lo caracteriza, esta postura de contra la pared hasta cierto punto, o esta postura de rebelión, de mirada que no, ¿sí? no quiero perdón que interrumpa, no quiero que se malentienda lo que digo. No, para nada. Ya te hemos malentendido totalmente. Me refiero a una actitud un poco irreverente, más allá de, digo, Muere, Monstruo, Muere costó 1,5 millones de euros. No es una película de bajo presupuesto y no me molesta hablar del dinero en ese sentido de las películas. Lo que digo es... No, yo estaba hablando un poco en cuanto a la exhibición, ¿no? Es decir, a las cuestiones de la exhibición, etcétera. Porque al final Netflix, digamos, por ejemplo, para hablar del caso Netflix, es una especie de convertir en mainstream un elemento que viene hace tiempo, desde el directo a video, desde toda la eclosión del VHS de los 80, el cine directo a video japonés, que tienes a Takashi Miike, digamos, que es el gurú de este cine, que mantiene esa actitud en sus películas también, y que la mayoría de sus películas también ha sido por esta alternativa, o para hablar de íconos como Basket Case, o el mismo Negromantic, que a mí me parece una excelente película, aunque no sé si la voy a poder ver de nuevo, pero es una excelente película también, que tiene estos elementos radicales en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo provocativo, y también, por supuesto, fue una película barata. Es decir, más allá de eso, sí, lo que decía es que quizás la forma de ver también está dada más allá incluso de la postura, porque tiene otras implicaciones cuando te conviertes en mainstream. Eso quizás comienza a cambiar por la perspectiva, las negociaciones, las relaciones con los públicos, cuando sabes que te están viendo bien. No sé, no estoy dando una cosa lapidaria, no estoy dando un criterio lapidario, pero sí va variando porque muchos de los directores, como hablábamos de los
Craven, los Romero, etcétera, cuando pasan al cine. En Latinoamérica tenemos a Fede Álvarez, tenemos a Sebastián Cordero. Cuando pasan a otro tipo de indicación, hay que ver hasta qué punto puedes ir manteniendo un poco Padilla, José Padilla de Brasil, cuando hizo su Tropa Élite, sus primeras películas, que pasa al cine de Hollywood, que va a Hollywood. Ya cambia. Su Robocop fue algo traumático, completamente traumático para él, según declaró, etcétera, para hacerlo. Entonces, es decir, es una cuestión que estructural, es decir, estructural, pero incluso súper estructural. Cuando te conviertes en mainstream, indistintamente de la postura y del estado de cosas social, sociopolítico que esté, eso creo que tiene un precio también en ese sentido. No sé si. Mira, hay una cosa, recuerdo. Bueno, perdón, sí, sí, no, una anécdota respecto a eso me pasó cuando yo hice mi primera película, Cucaracha Roja, en el 2003. Salió una crítica en la revista Variety que era muy buena, y entonces recibí una llamada del asistente de Robert Tappert, que es el productor de Evil Dead. En aquel momento el asistente me dijo que estaban creando una compañía para hacer películas de horror de bajo presupuesto, que creo que se llamaba Ghost House Pictures o Ghost House Entertainment, no me acuerdo exactamente. Y entonces él me dijo que Robert Tappert quería hablar conmigo, y le dije, bueno, sí, yo puedo hablar con él. Y entonces llamó a los 2 días a Robert Tappert y me dijo, mira, me gustó mucho cómo está dirigida la película, pero estamos buscando nuevos directores y queremos saber si estás interesado en trabajar con un guión más accesible para un público general. Incluso Cucaracha Roja, que era mi película más normal narrativamente, y yo le dije, mira, sí, yo puedo hacer una película de horror, pero tendría que hacerlo con control creativo. Y él me miró así, bueno, no podía creerlo. Me dijo, bueno, no sé, a lo mejor tienes otras ofertas. Y yo le dije, no tengo ninguna otra oferta. Es simplemente que yo tengo que trabajar con control creativo, simplemente no puedo hacerlo de otra forma, no sabría funcionar de otra manera. Y entonces, bueno, nada, dijo, bueno, si alguna vez estás por Los Ángeles, llámame. Y por supuesto, más nunca oí hablar de él. Y a mí lo que me pasa es eso, ¿no? Que una película es un esfuerzo, aunque sea una película comercial o no, pero es un esfuerzo de 1 año al menos o 2 años de tu vida. Y yo pienso, bueno, si es algo sobre lo que no puedes tener control absoluto, para mí eso es esencial, porque yo siempre he dicho, bueno, si uno va a hacer cine independiente, debe ser independiente en contenido y forma. Para mí eso es lo esencial. El espíritu del cine independiente debe ser probar hasta dónde puedes llegar en términos de lenguaje, hasta dónde puedes llegar en términos de contenido. Y en ese sentido, bueno, sí, uno puede mantenerse 5 años o 10 años haciendo una película, pero al final duermes tranquilo, en el caso mío, sabiendo que tienes control absoluto de esa narración, porque hay tan pocas cosas en la vida que uno puede controlar. Y bueno, en el cine yo he encontrado eso, ¿no? Pero claro, es un precio muy alto, porque lo que no tienes en presupuesto lo terminas invirtiendo en tiempo. Yo evidentemente, como estoy metido en esto ahora mismo en postproducción, no puedo realmente hablar así tan público de control absoluto y de cómo es todo este proceso, pero sí les puedo decir que me voy a anotar para llamar a José Padilla y averiguar cuál es su psicólogo, porque el proceso es complejo. Pero sí, o sea, yo no puedo. A ver, igual te digo una cosa, Coyula. Tener control, yo no soy, o sea, yo no creo que uno deba tener, yo creo que un director teniendo el control absoluto es una cosa muy peligrosa porque, porque corres el riesgo de estar haciendo más algo, de ser demasiado autocomplaciente. A mí me parece que hay que tener un balance. Y me parece que lo importante ahí es encontrar la persona con la que estás teniendo el balance. O sea, yo he trabajado con productores donde yo explico lo que quiero hacer y me entienden perfectamente, sobre todo cuando son cineastas, ¿entiendes? O sea, cuando tú le das, cuando tú estás hablando de algo, de la forma de filmar algo, y se lo dices a alguien que sabe de cine o que hace cine, si se lo dices a un Sam Raimi o a alguien así, te van a entender. El tema es cuando se lo tienes que decir a un ejecutivo que no tiene idea de nada y que no tiene nada artístico. Ahí es cuando el balance del control se va.
Pero Pero bueno, es o sea, curioso porque no, el control es, o sea, yo digo el control absoluto de lo que uno puede hacer, pero claro, cuando te enfrentas por años a una película, hay cosas que están fuera de tu control, como que se vaya un actor de la película, entonces tienes que buscar otra solución creativa, o sea, hay muchos elementos, pero bueno, el corte final sí yo creo que es importante, al menos en mi caso, ¿no? yo tuve, Depende del mira, tipo pero por de ejemplo, película. o sea, yo tuve un proyecto que no salió. Y en determinado momento entró como los productores querían traer como productor a Nicolas Winding Refn. Y Refn me dijo, si yo entro en la película, voy a pedir poder aprobar guión, aprobar cast y tener el corte final. Y lo voy a hacer para protegerte de los productores. Y yo le dije, perfecto. Y el proyecto no salió, pero todas las conversaciones creativas, a veces él me sugería una cosa y yo le decía, no, lo quiero hacer de esta otra manera y él entendía. Y entonces yo me daba cuenta de que yo no tenía el corte final, lo tenía él, pero estaba hablando con un artista que estaba usando su poder de corte final para protegerme. Que al final no salió. Y tampoco estoy seguro de que hubiera sido para protegerme. Si en determinado momento él tenía que ejercer ese poder de corte final, lo iba a hacer, pero no me molestaba. Yo nunca he tenido corte final y a veces lo he lamentado más que otras veces. No sé, Juan de los Muertos tenía 10 minutos más y había cosas que extraño de esos 10 minutos. ¿Es mejor película? No lo creo. ¿Me gustaba más a mí? Sí, pero al público no creo que le hubiera gustado más. Tenía una escena Sí, más por de Molina, eso ya eleva las cosas. Claro, depende del tipo de... O sea, yo solo tuve ese problema del corte final en mi primera película. Las demás ni siquiera tienen distribución comercial, así que ni siquiera es algo Pero, discutible. Tiene mucho más para un público de festivales, o sea, no entra dentro de ese... pero igual te digo, de todas formas, volviendo un poquito para atrás, como 3 conversaciones atrás, Adrián y Alejandro decían algo interesante. Y a ver, por ejemplo, yo creo que también la visión de la distribución es distinta. O sea, a ver, yo estoy en Estados Unidos, es verdad, o sea, yo creo que hay 2 cosas. Cuando tú haces una película para Netflix, como es el caso mío ahora, estás haciendo vainilla, porque está surgiendo ahí y ellos están creando un producto que va a ir a 200 millones de casas. Ellos no están tratando de hacer algo que se salga de la norma, sino algo que sea la norma. Todo esto lo aprendí después. Yo estoy esperando que nadie en Netflix vea esto y entienda español. Es distinto cuando tú haces una película y se la vendes a Netflix. Ellos te la van a comprar, si te la compran, y no, o sea, y ya, es la película que tú hiciste. Ahora, estamos hablando de Netflix, pero hay muchos otros streamers que me parece que todavía no hay en Latinoamérica. Confírmenme los que están allá, pero por ejemplo, Aterrados, acá se estrenó en Shudder, que es un streamer solo de terror, que fue donde también se estrenó Vuelven, de Isa López, y fueron los lugares. Creo que Y muere también, también. ¿y cuál? Creo que muere también. ¿Está en Shudder? Vamos, lo voy a ver porque no la conseguía. Bueno, estuvo en algún O momento sea, en alguna plataforma solo de horror, que me pareció interesante, porque ahí tenés como un canal donde tenés un público claro, cautivo que va a buscar eso, y es claro. interesante. Y ahí, o sea, y te digo, y por ejemplo, o sea, una de las conversaciones que yo tuve para hacer películas de género en Latinoamérica fue con Shudder. Y les dije, o sea, quiero hacer esto, o sea, quiero buscar, o sea, encontremos un balance de presupuesto, porque las películas, o sea, los originales de ellos no son muy caros, pero hagamos un slate de películas de género en Latinoamérica. Me dijeron, me parece muy bien la idea, búscate a alguien de nombre en plan Guillermo del Toro o algo así para apoyar esto. Entonces, como que, bueno, evidentemente mi nombre no da para eso. Y bueno, ahí la cosa ya obviamente se enredó. Pero yo creo que sí existen estos streamers que son puramente de género y que son de género bastante amplio, ¿eh? O sea, ahí te encuentras a Takeshi Miike, que estamos hablando, ahí se estrenan cosas de género, o sea, que realmente tú te planteas si esta película es para que esté en ese lugar. Y claro, en Latinoamérica no existen, pero me parece que es una cuestión de tiempo y que se van a expandir poco a poco a todo el mundo y estos canales de distribución de cine de género eventualmente llegarán a nosotros.
Sí, una vez más, el Yo, directo yo a tengo, video y el tengo VHS dudas. están reencarnando en nuevas formas y nuevas alternativas para dirigir, para que esto llegue a este tipo de público. Lo que hasta qué punto, también quiero lanzar la pregunta, hasta qué punto se necesita este tipo de cine o esta zona del cine. No me gusta, incluso no me gusta hablar ni de la palabra género en el sentido más amplio, sino esta zona del cine. Hasta qué punto necesitaría ir más allá de los públicos, digamos, que lo convierte en obras de culto, que lo buscan, este público cautivo que se mencionaba, ¿no? Hasta qué punto este cine debería salir de estos festivales especializados, es decir, de la especialización, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, Stalker es género, o 2001 es espacial es género, ¿no? Y aunque muchos no lo quieran decir, pero mire, ciencia ficción, ¿no? Y bueno, y tantas otras películas, digamos, de cine de arte, por decir, uno de los temas que yo lo Parasite es de crítico, género. ¿Sí? Parasite es cine de género. Sí. Adrián quería polemizar. Demos la palabra. Adrián, dale, Adrián. Bien, No, todo bien, no. A ver, no, yo lo que tengo dudas, digamos, en Latinoamérica que los streamers demasiado especializados funcionen. Me parece la gente en Latinoamérica yo creo que no va a pagar por 18 streamers diferentes especializados en cosas muy concretas. Te lo digo además porque hemos estado con uno que hemos hecho acá en México y que cuesta que arranque. Y eso México me parece que potencialmente es de los mercados más amplios para terror. Pero lo cual me lleva al otro punto. La gente sigue yendo como loca a las salas a ver cine de terror en toda Latinoamérica. Eso va respondiendo también un poco a la cosa de salir del nicho y eso. Me parece, por ejemplo, en Argentina lo que pasa es una cuestión más profunda y más compleja de distribución que a mí me cuesta entender un poco lo que está sucediendo. El público está para el cine de terror y el público respondería muy bien a muchas cosas de terror argentino si tuvieran la difusión que pueden tener. Y acá te digo, a mí la prueba, digamos, de por qué yo pienso que no hay que relegar las salas y pensar que las salas ya no nos pertenecen. Yo hice esta película, que fue un éxito realmente este año, y lo que me pasó muy curioso es que 4 semanas después, cosa que nunca en la vida me había pasado una cosa semejante, de estas cosas raras que pasan en el cine, ¿no? Me estaba convocando Disney para hacer una película de terror, porque iban a hacer una comedia romántica y estaban viendo los números y estaban viendo que las comedias románticas no estaban funcionando para nada en salas. Entonces automáticamente dijeron, necesitamos una de terror, ya, así, me lanzaron ahí a hacer una película de terror. Pero por eso te quiero decir, para mí, o sea, no creo que sea una cuestión solamente de estas de, bueno, ahora bajó un poco el público, ahora subió. Parece que es algo que es así, o sea, está ese público para el cine de terror. Me parece que yo lo que pienso igual es que hay que tener evidentemente hay que ir encontrando un balance entre cosas mucho más mainstream, mucho más comerciales y cosas, digamos, en las que se puedan ir experimentando y se puedan ir dando otros pasos y se puedan ir encontrando otras cosas a nivel de género, ¿no? Como es el caso de la película de Isa López, ¿no? Como me imagino, no la he visto la de Alejandro, pero como es la película de Alejandro, ¿no? Estas películas que de pronto como elevan un poco, aunque no nos gusta lo de Elevated Genre, pero, ¿no? Digamos como la apuesta por lo menos, ¿no? Y la llevan en otros, para mí, más que elevarlo, en otros sentidos. Siempre desafiar, como cuando, o sea, lo lindo del terror para mí, lo más lúdico que tiene es que trabaja con el terror de nuestro tiempo, ¿viste? Y a la vez trabaja siempre tenés que buscar nuevas maneras de conmover, nuevas maneras de horrorizar, nuevas maneras de emocionar, etc. Entonces eso hace que te exijas nuevas preguntas todo el tiempo. Probablemente un western es un género mucho más acotado de lo que el espectador. Pero el terror siempre parece como un globo que tiene que inflarse y no explotar, ¿viste? Entonces es como un compromiso de que el género corra sus fronteras. Y estoy de acuerdo en que quizás hay un montón de películas que están más hechas con una maquinaria y que son las que se estrenan con nada, y las va a ver todo el mundo en todos los lugares, pero tienen que seguir
existiendo esas películas, que aunque no me refiero ni al presupuesto, ni al festivalismo, ni nada, sino que desde la forma propongan algo que honre el género, ¿viste? Que lo haga decir, bueno, mirá, se podía hacer, como lo hizo Tarkovsky con Star, que la vienen nombrando hace rato, digamos. Se puede hacer una película de ciencia ficción que los planos tengan 12 minutos, ¿viste? Y no, te dirían que no un productor. Y en ese momento había un productor que decía que sí. Entonces, personas como con cierto poder o cierto estatus para poderle pelear a alguien, o cierto coraje también, corresponde seguir ampliando las fronteras del género, porque si no nos quedamos en una especie de mímesis de lo que debería ser el terror, y ahí retomo un pequeño tema y abandono aquí mi monólogo, es que yo me quedé pensando desde el inicio en Sedo Caiçao, es que nosotros tenemos que pensarnos primero que hemos recurrido a tanta cinematografía foráneas porque no tenemos tradición de género. Prácticamente es nula la tradición de género en Latinoamérica. Entonces hemos tenido que mamar de otras fuentes. Creo que ahora estamos en un momento donde se ha producido muchísimo material y ya nos podemos poner a pisar más firme y a repensarnos de acuerdo a lo que ya hicimos. Pero si esas películas son inaccesibles para nosotros mismos dentro de nuestro continente, estamos en un problema más grande. Y ahí es donde voy, donde expandir siempre para todos lados, tomar las salas, tomar los streamers, lo que quieran, pero siempre expandir pensando en que primero la película tiene que expandir las fronteras de su propia concepción y de su diálogo con sus pares, ¿no? Yo creo que... Yo creo que el estereotipo siempre es el peligro que va a tener todo tipo de cine. El estereotipo siempre va a estar amenazando no al cine de terror, sino a cualquiera, al cine, incluso al propio cine de más aceptado de arte, etcétera. Porque, por ejemplo, yo muchas veces en broma, y no tanto, digo que Tarkovsky le ha hecho un daño muy grande al cine en vez de algo bien, porque ha hecho parecer fácil cosas que no lo son, y la gente piensa que con hacer un plano de 12 minutos ya está logrando una obra maestra. Una emoción. Una emoción, y no siempre es así. Es decir, Tarkovsky lo que lo hace, lo ha hecho también con una profundidad y con que de repente ha generado un movimiento epigonal, por supuesto, y que todo el mundo piensa que asumir determinados códigos visuales de Tarkovsky ya van a poder sustituir la carencia propia de filosofía que puedan tener los propios autores. Y por supuesto el cine de género también, de horror también, por supuesto, tiene el peligro del estereotipo, de la mímesis, de convertirse incluso en el cine de horror comercial con los presupuestos asumidos, aceptados, un poco que es lo que hace los streaming básicamente. El mismo Cronenberg recientemente le propuso algo que no se sabe qué fue a Netflix. Netflix se lo rebatió porque Cronenberg sigue siendo Cronenberg hasta cierto punto, ¿no? Y por supuesto, Netflix quizá nunca pondrían The Brood como Soma X, ni pondría Videodrome, ni pondría estos elementos del body horror, ¿no? Del body horror, que es algo que Coyula trabaja en Corazón Azul también, ¿no? Porque el terror, yo en lo personal como crítico, al menos Fadel, te puedo decir que nunca he estado nunca he subestimado en lo absoluto este tipo de género, ni he necesitado crearle clasificaciones que me justifiquen mirar hacia ahí, porque a veces dice, bueno, ¿qué van a pensar la gente de mí si yo miro hacia este cine? Van a pensar que yo no soy un buen crítico, que yo no tengo un buen gusto, y todo lo contrario. Yo disfruto a Pichapón Baraceta Cool, pero también disfruté More Monstruo More enormemente, he disfrutado a Bogleano, he disfrutado a Brugué, he disfrutado toda la obra de Coyula también, bueno, y de Sedo Caiçao y de todo el cine B. La cuestión es darse cuenta, identificar, intelectualizar de los presupuestos, las filosofías que pueden existir. Por ejemplo, la misma Verhoeven acaba de sacar de Benedetta, una película de género, es una película nunsploitation de la manera más convencional, mirando hacia los 70, hacia estas películas de Franco, de Borowczyk, etcétera, y sin embargo o Starship Troopers, que es una de las películas más subestimadas para mí de finales del siglo XX, que es una película excelente, lo que una película extremadamente sutil y provocadora a la hora de tratar de estructurar una película como lo harían los nazis, es decir, hacer cine nazi, porque es lo que yo pienso de esta película de Verhoeven. Sin embargo, por supuesto, la gente lo vio como una asunción ingenua de la space opera o de la ciencia ficción de guerra, ¿no? Que en este sentido. Pero bueno, lo que me parece es eso, es decir, que también precisamente el horror, el miedo, es decir, el miedo en sentido general es algo inasible y es algo que no tiene límites en ese sentido, ¿no? Apoyando un poco lo que decías, ¿no? Y ponerle sobre el miedo siempre se podrá trabajar. Mira, yo recuerdo una película argentina que a mí me parece excelente,
como el gato desaparece de Carlos Sorín, o incluso la noche la larga noche de Francisco Santis. Considero que son películas de hasta cierto punto de terror, o películas sobre el horror, películas sobre el miedo, y el miedo al final es la esencia que puede estar en el horror, en el terror, y que por supuesto también expanden miras, y de repente le dicen a la gente, bueno, ¿tú viste esta película? No, a mí no me gusta el cine de terror. ¿La viste? Bueno, de repente lo es. El gato desaparece es una película, es un thriller psicológico en este sentido, y que también tiene un, bueno, y de hecho una película final de serial killer, de asesino, ¿no? Es una película de asesino básicamente. Sin embargo, lo logra con una economía y de recursos, y con unas soluciones del relato que te la empacan de otra manera, y que muestran quizás avanzando hacia esta consolidación, o esta construcción del cine de terror, del cine de horror dentro de Latinoamérica, ¿no? Si podemos verlo. Y ya me puse a hablar porque me tomé una cerveza. Ya Tony, no, hombre, un coraje, me vinieron a buscar y era para despedirme un momentico, que tengo que salir porque estoy trabajando como fotógrafo en una película y tengo que salir. Bueno, ha sido un placer, ojalá pudiera quedarme más tiempo, pero nada, un placer compartir con ustedes, que tengo que salir. Bueno, Coyula, muchísimas Placer, gracias. Mucha suerte. Hasta luego. Chao, chao. A ver, yo pienso que el género de horror es como el heavy metal, que nunca va a morir, ¿no? O sea, más que punk, fíjate, es punk en la actitud, pero yo creo que como género, como el heavy metal, ¿no? Que siempre resurge de su propia ceniza, ¿no? Cuando piensan que se va del aire, vuelve, ¿no? Pero básicamente yo pienso mucho en la honestidad, ¿no? En la honestidad del creador, y en el riesgo. Yo creo que eso es lo que hace más auténtico, ¿no? Mientras más nos arriesguemos, ¿no? Más honestos seamos en lo que contemos, yo creo que es mucho más hermoso, ¿no? Todo. Lo tiro por ahí para ponerme poeta de momento, ¿sí? Sí. No, por esa misma cuerda, yo creo que el cine de horror, en primer lugar, es el cine anti-kitsch en gran medida por excelencia. Si tiene que ir todo el tiempo contra el kitsch. Y cuando hablo de kitsch, hablo de la definición de Kundera, ¿no? De lo que esconde la mierda. De la pátina amable que tiene que hable de eso, que la moral, es decir, que atente contra esas estructuras morales que condicionan. Políticamente incorrecto siempre. Exactamente, sí, tiene que haber una incorrección política siempre, constantemente. Creo que eso lo tiene que caracterizar, y más allá, además, no más allá, sino además de los elementos de lenguaje, y tiene que condicionar precisamente los lenguajes, porque incluso La Ciénaga es una película políticamente incorrecta de ciertas maneras, ¿no? Para hablar de una película influida por esto, no sé. Mira, Brugué mueve las manos así, parece que quiere. Sí, no, es que a mí no me parece que no tenga que ser nada, ¿entiendes? O sea, a mí me parece que yo no soy, yo soy muy enemigo de tratar de encasillar las cosas y de decir, yo creo que el cine de género debe ser esto, ¿entiendes? O sea, es como que a mí me parece que es, o sea, que justamente lo contrario, es abrirte a todas las posibilidades. Yo, por ejemplo, muchas veces he tenido una conversación como algo que no sé si era lo que estaba tratando de decir Alejandro hace un rato, donde se habla del cine de género americano, del cine de género mainstream, y que uno no debe tratar de imitarlo. Y yo a veces pienso, ¿por qué no? ¿Entiendes? O sea, a la gente lo va a ver. Es como que me dijeras, sí, Messi juega bien, pero no hay que jugar como Messi. Porque es demasiado mainstream. Mejor vamos a jugar como fulanito. Acusación ad Hitlerum, no es válida, cancelada su acusación. Ok. Pero bueno, o sea... Usted no puede comparar a Messi, que hay uno solo, con una tonelada de películas que se fabrican como sin que a nadie le importe nada. No, pero no, es que yo no creo que sea que a nadie le importe nada. John Carpenter, yo le digo que ojalá yo pudiera hacer una película como John Carpenter. Pero a ver, pero justamente nosotros, o sea, me parece que nosotros estamos idealizando mucho. Ya te voy a hacer cuentos. El editor de mi película hizo 4 películas de John Carpenter y me hacía cuentos maravillosos, y no te creas
O sea, me parece que nosotros a veces intelectualizamos mucho, idealizamos mucho las cosas, idealizamos mucho lo que eran esos cineastas. Uno piensa en el subtexto de Romero, y Romero era un tipo que hizo una película y se enteró de lo que había hecho cuando de pronto explotó aquello. A mí, yo me acuerdo, o sea, no sé, o sea, Carpenter iba dando tumbos tratando de hacer lo mejor que podía y a veces le salía bien y era genial y a veces no. Y a mí me parece que no hay que cerrarse. A mí, o sea, a mí no me gusta la idea de darle la estética a la espalda a la estética del terror mainstream, porque me parece que, o sea, me parece que tiene cosas muy interesantes. Y además me parece que es un caballo de Troya, y yo siempre lo he dicho, tomar la forma de ellos y meterle el contenido nuestro, ¿entiendes? O sea, Entonces hay que alquilar buenos lentes. ¿eh? Entonces hay que alquilar buenos lentes. Lo que pasa en Argentina es que se filman películas. Vos no puedes filmar un plano angular, ¿no? Con la cámara baja, con un lente choto. Porque ahí te queda como la cáscara de lo que pudo ser. Vos estás en Estados Unidos, seguramente podés acceder a una tecnología, y acá me pongo muy preciso en la charla entre directores. Adrián, vos lo sabes bien. Si tenés un plano que pretende emular a un gran plano americano de una estación de servicio con una camioneta yéndose, y lo filmás con un lente barato, ese plano no funciona igual que con un lente bueno anamórfico, por ejemplo, ¿no? Yo te digo una cosa, yo filmé en esta película filmé con anamórfico y me lo voy a plantear realmente si lo uso de nuevo o no. No digo, Era una de esas cosas. no digo que sea la solución, digo que es pensar también en dónde poner la yo creo que... si tu objetivo es que, no digo el tuyo, si el objetivo del director sea tener como una relación muy directa con el cine mainstream, tenés que saber que hay un montón de recursos que esa película se vea bella y que tenga un cierto charme, que quizás si lo intentás emular con tus propios recursos no llegás, ¿viste? Pero mira, ok, yo me tengo que ir en breve, así que te voy a rebatir esto. Me parece también que estamos idealizando lo que es el cine del terror ahora en todo el mundo. Hace, digamos, 10, 20 años, el cine de terror era mainstream. Tenías películas, o sea, el cine de terror americano era mainstream. Tenías películas como Scream, tenías ese tipo de película grande que hacían estudios. Ese tipo de películas que luego se podían parodiar en las comedias tontas que se hacían porque todo el mundo las conocía y eran todas las que habían salido. De pronto todo eso cambió, para bien o para mal, cuando empieza a existir un modelo como el de Blumhouse, donde las películas se hacen de bajo presupuesto, y eso nos abre las puertas a nosotros también a hacer otro tipo de películas. Ahora mismo, el día de hoy, el terror mainstream que hacen los grandes estudios es posiblemente el menos visto. Y tienes películas que surgen de otra manera y se convierten en grandes, o sea, porque Get Out es una película de origen pequeño y que de pronto explota y te permite hacer un remake de Candyman con un cierto presupuesto. El nuevo remake, la nueva de Halloween, tampoco es una película que tenía un gran presupuesto, pero de pronto te surgen cosas como Host, que no sé si la vieron, que posiblemente la mejor película de terror del año pasado, que esa película debe haber costado 3 pizzas. O sea, no es nada lo que costó, y es un peliculón de terror que para mí es de los mejores que he visto en un montón de años. Y me parece que eso que idealizábamos de la película de terror mainstream se ha fraccionado. De pronto tienes películas como Hereditary y Ari Aster, que sale haciendo otro tipo de cosas con otro tipo de presupuesto en otra escala y que no alcanzan el mismo público, pero alcanzan lo que tienen que alcanzar. Y de pronto surgen películas de culto como The Empty Man, que es un peliculón, 2 horas y media, y es un peliculón de terror, me parece, y que no lo ha visto nadie, desgraciadamente, pero o sea, me parece que sí se fracciona. Y lo que hablamos de la estética, de pronto te aparece gente como la de Host, que lo que hizo fue filmar con un iPhone puesto en la computadora, para imitar la cámara de la computadora, la webcam, pero con un poquito mejor Estamos de acuerdo, Alejandro, Estamos de acuerdo, todo lo que has dicho. Entonces, me parece que y de la misma manera, justamente lo que hablamos antes, gente como Raimi
no tenía los juguetes grandes cuando empezó y se los inventó. Él no tenía para rentar un anamórfico y hizo lo que podía y clavaban una cámara a una tabla y la montaban en una bicicleta y le rompían la cara a Bruce Campbell. Yo lo que invertiría un poco, esto que se hablaba del mainstream, ¿no? Es decir, creo que sucede totalmente lo contrario. El mainstream generalmente es el que toma Absorbe, del claro, cine independiente. claro. Y lo devuelve incluso décadas después, ¿no? Es decir, entonces surge este término que a mí me crispa mucho de la promoción del cine norteamericano cuando se clasifica como visionario a un director. Entonces, bueno, de repente todos son visionarios. Guillermo del Toro es visionario, el otro es visionario, el otro es visionario. Cuando a mí Guillermo del Toro básicamente lo que más me gusta es Crono, su primera película, una película menor, pequeña, visionario. no menor, sino pequeña, pero entonces le dicen visionario. Entonces, sin embargo, esos visionarios realmente lo que están es tomando, o el mismo Tim Burton, que le decían visionario también, el otro. Entonces, visionario. Sí, no sé hasta qué punto, porque creo que muchos lo antecedieron y puedes adivinar la obra de muchos que no fueron tan conocidos. Es decir, y el mainstream básicamente lo que hace es tomar es decir, casi nunca es al revés. Casi siempre el mainstream toma del cine más autoral, digamos, o con una voluntad más independiente en el sentido artístico. Si da dinero, por supuesto, y lo va aplicando, ¿no? Y lo va aplicando, entonces tú te encuentras películas de superhéroes, las de Zack Snyder, por ejemplo, que ya para hablar de ya el non plus ultra de ya la obscenidad de dinero, y sin embargo usan ángulos, encuadres, recursos, ritmos narrativos, que de repente puedes adivinar cuando has visto un poco, cuando todos aquí hemos visto, coño, mira, esto lo había hecho fulano antes, este tiempo antes, mucho antes. Sí, generalmente sucede lo contrario. Es decir, la zona independiente autoral es como un campo de scouting de este cine independiente mainstream. Por supuesto, lo mainstream, como mismo demuestra Brugué, se reconfigura porque lo mainstream también es algo extremadamente dinámico. Es decir, no son ingenuos, son personas extremadamente dinámicas y por eso toman el proyecto de Brujas de Blair o Get Out y lo asumen, ¿no? Me tengo que ir, perdón, porque me tengo que ir. Yo justamente, déjame que te responda rápido. Mira, yo tengo varios proyectos con la gente de Blair Witch. El término visionario no se lo pone uno. Yo nunca me pondría visionario en una película, porque no lo soy, no lo voy a hacer nunca. Eso te la pone la gente en el póster y no te pregunta. Pero, dicho eso, Guillermo es un visionario. Tim Burton es un visionario, Molina es un visionario. Y bueno, los dejo con los otros visionarios, que me tengo que ir, que tengo que entrar ahora mismo a una sesión de doblaje de la película. Así que lástima que no me puedo quedar el resto de la discusión porque se está poniendo buena. Un abrazo muy grande. Si te la doblara yo la película fuera más divertido. Por supuesto que sí. Voy a hacer una versión donde tú dobles todos los personajes. Muchísimas gracias. Dale, abrazo, que me tengo. Abrazos. Dale, te quiero. Gracias. Cuídate mucho, te quiero. Muchísimas gracias. Chao. Entonces, bueno. Nos quedamos. Ahora le toca hablar a Adrián, que ha hecho más películas que todo, casi. Sí, no, la máquina. Sex Machine boliviano, dale. Sex Machine. No, yo aparte de Habitaciones para Turistas, dice... fue la última película que se estrenó en el Tita Merelo, si mal no recuerdo. Puede ser. Lo cerramos, ¿no? Lo vi ahí, la vi ahí. No sé si es bueno eso a veces es como de, ahí tuvieron que cerrar directamente. Mira, me parece muy interesante lo que decías, Alejandro, el tema de tener mucha claridad, digamos, el tema de qué recursos usás para lo que, ¿no? O sea, no tratar de emular una cosa que no vas a poder llegar porque tu realidad de producción y los elementos que tenés no te dan. Que me parece que es una cosa, viste, que creo que, bueno, a mí me pasó, siento muchos en nuestra generación, empezando con el digital, creíamos que había como unas posibilidades que por ahí luego hubo que hacer una escuelita y darse cuenta que había muchas más limitaciones de lo que uno pensaba, ¿no? Pero en general me parece que tiene mucha razón una cosa que dice Brugués igual, ¿sí? Que es este tema de nada, en general, digamos, lo que ha pasado con el cine de terror es que ha perdido, digamos, mucho, digamos, en el tamaño, en el tipo de propuestas que podía tener. Creo que mucha de esta belleza, de este charm del que hablas vos,
yo creo que se ha perdido. O sea, creo que hay un empobrecimiento bastante grande del lenguaje. Y a mí es parte, digamos, a mí esto ya excede al tema del cine de terror. Me parece que es, o sea, el chiste o la idea de por qué seguir haciendo cine, o cuál es la diferencia ahora entre cine y el resto del contenido, cuál es la diferencia de una cosa que va solo para plataformas y no sé qué, yo creo que va a seguir siendo el lenguaje, en la medida en que lo podamos sostener, digamos. Las películas buenas tienen planos, las películas malas no tienen planos. Eso es. No, y a mí lo que me pasa es un poco eso, veo mucho del cine independiente de terror que se produce en los últimos años, y la verdad es que yo siento que es mucha gente, realmente, lo digo con todo el cariño, muchos colegas, digamos, que veo que hacen eso, que es colegas como queriendo hacer cosas que parezcan lo mismo que son las... O sea, ahora se habla mucho de que las series mejoraron mucho, pero no es que las series hayan mejorado mucho, me parece que las series están muy bien, funcionan muy bien, me parece que el cine es más bien el que se ha empobrecido y el que digamos, está tratando de pelear de igual a igual, ¿viste? Con Master, Criss Cross y todo filmado un poco de la misma manera. Adrián, sin puesta en escena. Si vos no tenés guita para la corrección de color con porque en este momento ya hay maestros del color, ¿no? Yo trabajo con una persona, Luisa, que es como una pintora, ¿viste? Que le decís, mira, combinamos estos colores en los planos, no sé qué, y la tensión entre los cálidos y los fríos, etcétera, y bueno, tenés que tener un presupuesto para 3 semanas de color. Y si no lo tenés, buscate la manera para que no le pongas un filtro de Instagram a toda la película. Pues si no tenés como de terror, se ven todas azules, se ven verdes, no sé qué, porque supuestamente debe ser así. Entonces ahí te estás perdiendo como todos los elementos. O sea, lo que emociona de una película no es solamente la historia. Yo estoy siendo un poco precavido. Yo diría que no emociona nada de la historia. Emociona cómo carajo componés con los elementos de tu lenguaje, con tus sonidos, con tus colores, con tus actores, con tu camioneta, con tus objetos. Eso es lo que emociona una película. Y es lo que diferencia de la serie de tiempo, el cliffhanger, no sé cómo se llama. Es distinto. Que está basado todo en el plot, digamos, ¿no? Claro. Todo está basado en el plot. Y eso para mí se refiere a tiempos ansiógenos que vivimos, ¿viste? Donde necesitas que haya más para consumir, ¿no? Como una especie de bulimia, donde no te puedes detener a pensar, no digo que el plano tenga que ser largo, digo que el plano tiene que tener el tiempo necesario para que vos puedas sentir la emoción que te proponen los elementos del lenguaje que se propone, ¿viste? Es que claro, hay un error muchas veces cuando se habla de narración cinematográfica o de relato cinematográfico, y por supuesto se piensa generalmente que es en lo anecdótico, en lo fáctico, en el cuentecito, como digo yo a veces, ¿no? Sí, no es el cuento, la narración, la estructura de una película, lo que dice una película está en todos los elementos que confluyen en esa. Y porque en una película, cuando se ve que hay un elemento, incluso escenográfico, que no está pensado para decir algo, para contribuir a lo que se está diciendo, evidentemente se nota enseguida esta falta, ¿no? Y es como uno lo identifica. Es decir, eso está puesto ahí porque sencillamente alguien no pensó que cómo tenía que estar puesto o haberlo quitado antes. Y es esa ingenuidad, ¿no? Que muchas veces se busca esta propia historia. En las películas, por supuesto, esto es una verdad de perogrullo, las películas van con todo, es decir, son audiovisuales, ¿sí? Es todo lo visual. No sé, por ejemplo, Vampire de Dreyer es una película que uno dice, bueno, ¿cuál es la historia? Sí, ¿cuál es la historia? La historia, de verdad, casi no se sabe, no pueden identificar cuál es la historia de Vampire de Dreyer. Sin embargo, es una película que te obliga a mirar y es inmersiva prácticamente. Porque te envuelve en su propia atmósfera, la propia, no sé, Muere Monstruo Muere, como decía, que es una película que en lo personal me gusta mucho. Pude escribir de ella hace poco en una lista que hice sobre películas de monstruos. Esta fue una de las que mencioné. Es precisamente siempre la atmósfera es lo que me presionó. Por eso hablaba de Faulkner, por eso hablaba de este gótico psicológico, de hasta de Hawthorne, del autor de La Letra Escarlata, es decir, este tipo de emanación de los estados del ser de los personajes hacia el exterior, y cómo se establece una equivalencia entre las oscuridades interiores y el exterior como una especie de emanación, de encarnación, de materialización, de fantasma, ¿no? Que se crea a partir de lo que uno está generando. Como cineasta uno tiene preguntas sobre cómo resolver técnicamente algo. Y lo técnico y lo espiritual en el cine están muy juntos, ¿viste? No se disocian. Vos tenés que tomar elecciones formales para lograr una emoción
más o menos directa o más o menos prístina con el espectador. Entonces, si vos decís, bueno, si voy a filmar la montaña, yo viví ahí toda la vida, las vi 800 veces, no las voy a filmar igual. Voy a tratar de tener la emoción que tenía cuando tenía 14 años y vi esas montañas por primera vez que me había tomado un ácido, por poner un ejemplo estúpido. ¿No? Voy a tratar de generar una fortaleza espiritual en la película. Y eso es lo que digo que son los elementos que cuenta un director para trabajar y que hoy, en pos de una supuesta narración, nos están haciendo creer que el cine tiene que volver a la literatura del siglo XIX y a que todo sea como súper armado y qué sé yo. Muere Monstruo Muere, siendo una película un poco abstracta o bizarra, tiene su estructura bastante clásica, como la mayoría de las películas, porque pensamos medio así. Nos contamos así nuestros propios sueños, nos contamos así nuestras peleas de pareja, nos contamos en 3 actos las cosas, básicamente. Entonces eso surge solo. El tema es que si vos te dicen, esto tiene que ser de tal manera para que funcione de tal manera, y después no funciona, hay una desilusión total porque vos dijiste, ¿por qué entregué el rosquete así? El rosquete, acá le decimos al ano. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a Adrián y a Alejandro. O sea, para mí, cuando estoy enfocado en una obra cualquiera, mi puesta en escena, por ejemplo, siempre está condicionada por el presupuesto que yo tengo. No sé si eso le pasa lo mismo a ustedes. O sea, yo que he trabajado Nos con pasa lo mismo. presupuestos Me ínfimos, Ridículo. sí, presupuestos paupérrimos, yo tengo que ingeniármela para a veces crear atmósferas, ¿no? Y aparecen soluciones, ¿no? Buenas soluciones, que a lo mejor quizás es lo que le está pasando a muchos directores cuando se hablaba de que el cine ha perdido, ¿no? Todo ese, toda la emoción, ¿no? Que nos provocaba a nosotros cuando íbamos al cine, no sé, cuando niños, adolescentes y eso. Y yo creo que la gente a veces no sabe ni qué hacer con el dinero que tiene. Esto es estoy tirando una podrida, ¿no? A veces yo creo, Orson Welles decía que, y Dalí también lo decía, que el artista en condiciones duras, ¿no? El bombillo se te encendía y era súper creativo, ¿no? A veces a lo mejor si tienes quizás una mejor producción, que sería lo ideal, pero a veces uno como que se acomoda, ¿no? No sé. Yo no, nunca me ha pasado, ¿no? Yo nunca he podido acomodarme. Pero, Dos respuestas breves. Y de condiciones de trabajo. Respuesta breve a eso. Yo hace poco filmé una segunda unidad y el director, para una película súper grande, y el director me dijo, ¿por qué no hiciste Stitch? Y yo pensé en Lilo y Stitch, ¿viste? No sabía lo que era un Stitch. Entonces me dijo, bueno, porque tenés que hacer más así en el plano, para si después lo querés agrandar en postproducción, tener el material. Y yo dije, ok, lo hago, pero no entiendo, porque uno, en definitiva, está pateando una decisión para más adelante, ¿entendés? Para mí encuadrar es encuadrar de la manera, es jugársela. En algún punto, como decía John Ford, filmaba lo necesario para que no le pudieran cagar la vida en el para que edición no te la cagara. Exacto. Claro, entonces vos decís, el recorte sobre la realidad lo tenés que hacer en algún momento, sea en postproducción, sea en el montaje, todo, lo tenés que hacer. Para mí el momento de encuadre, vos Adrián me sabrás decir mejor que tenés más experiencia, pero creo que los gringos cuando vos pones la cámara ya te la arman con el Panther, ¿viste? Por si la querés mover, como si fuera una obligación, y vos no podés decir, no, este es un plano fijo. Está igual montada. Sí, lo que pasa es que, digo, decís, en algún momento hay que tomar la decisión. El problema es que también está esta cuestión de que muchos directores están como dejando esa decisión, eso, incluso a manos de los editores o a manos de alguien más, ¿no? A mí cada vez me atrae más esta forma un poquito más vieja escuela e independiente, digamos, de filmar, que me parece que la hemos perdido mucho. Que es la idea esta de que cada plano sirve para un solo momento de la película. O sea, esta cuestión que es difícil de aplicar, y la verdad, difícil de aplicarla cuando uno filma de forma independiente, ¿no? Pero esta cuestión de no voy a tener un máster de nada, sino que cada plano va a ser, puede durar 10 minutos el plano, pero ese plano va a aparecer una sola vez y no va a aparecer nunca más en el montaje. No vas a ir y volver. Cuando uno ve una película, a mí me voló la cabeza eso viendo, por ejemplo, hace unos años que la descubrí, no la había visto, Investigación de un ciudadano libre de toda sospecha, de Elio Petri. Es una película que debe tener a lo sumo 5 planos a los que vuelve. Cada vez que
y tiene un montaje, ¿viste? Es una película frenética y cada vez que cambia el plano se transforma, el plano es diferente. Puede, ¿no?, ir a un close de una persona, vuelve y cuando regresa es ligeramente diferente o tiene un movimiento o el personaje se mueve de una forma o hay algo que hace que nunca tengas dos veces lo mismo. Y me parece que es una cuestión que tiene que ver como justo con eso, ¿no? Con decisiones que hay que tomar en el set y decisiones que digas, esto es así y no voy a poder pegarlo de otra forma y no voy a poder hacerlo de otra forma porque esta decisión con esto es con lo que me comprometí de alguna manera, ¿no? Me lo contaba eso, tuve una charla con el director de The Ring, con Hideo Nakata hace unos años, y me contaba que él se fue a hacer The Ring 2 a Estados Unidos a dirigir, una película que es un desastre, y me contaba que lo que le había pasado era eso, que él quería filmar así, o sea, de bueno, ahora vamos a hacer el detalle del teléfono y el personaje, ¿no? Y esto va a ser de que levanta el teléfono y habla, y luego sale el cuadro, cortamos, y dos planos hizo así, lo paró el productor, le dijo, no, esto es un máster completo, y no, y cobertura, y entonces me parece que a partir de ahí, viste, es como que el plano no tiene valor y se termina notando. Y creo que en el terror hay una cosa bella también de esto, ¿no? De estos planos, estos momentos, estas cosas. Digo, creo que en todos los géneros, pero que tengan un valor y cuando uno ve, por ejemplo, los insertos que tiene Darío Argento en sus películas, son una belleza. Estas cosas, ¿no? De las manos agarrando una soga y se va cayendo por la soga y se le va desprendiendo la mano, la bala entrando en el ojo, esas cosas tienen un nivel de detalle, un nivel de cuidado, un nivel de cariño, digamos, pero que va más allá, digamos, del presupuesto y del tiempo que siempre ha tenido Argento, ¿no? Argento, Bava, claro. nos enseñaron algo que es muy simple, que es que las películas buenas de terror son las que no se entienden, ¿viste? Y ahí se hablaba de las películas buenas de terror son las que no entienden un carajo, pero estás ahí. Estás ahí. ¿De qué tratan las de Argento? Son una pelotudez la historia. Tratan de colores, tratan de un cuchillo. Exacto. Yo tengo el ejemplo de Halloween, ¿viste? Para mí, yo digo siempre que Halloween es más parecido a una película de Bresson que a un slasher. ¿De qué trata Halloween? Trata de un traveling, de una mujer que grita y de unos acordes musicales y de una máscara que no dice nada. De eso trata Halloween, no trata de una niñera, no trata de Michael Myers. No trata, cuando Rob Zombie le pone psicología, para mí la caga. Porque Halloween es como una película como Sin lugar para los débiles. ¿De qué trata? De un auto que persigue a otro y un botín de plata. ¿Viste? No tratan de nada. Son pura forma, ¿viste? Hay algo que ahí que se pierde con lo narrativo. Cuando Fulci, por ejemplo, cuando Fulci hace Un gato en el cerebro, ¿no? Él dice, bueno, todo lo que pueden venir, olvídenselo, porque voy a hacer una película pensando, ¿viste? Es como la película que hubiera hecho Godard si le encargaban hacer una película de terror. Entonces, cuando se usan esos cruces, eso híbrido, ¿viste? Vos decís, bueno, acá hay alguien que siguió pensando, un viejo haciendo una película como podía ser Fellini, pero sin guita, ahí hablábamos lo que vos decías del presupuesto, y dice, ¿qué mejor que, para qué voy a filmar un plano otra vez si ya lo filmé? Entonces él hace Un gato en el cerebro, que es una especie de festejo a su cine, festejo al cine de terror, y que da vuelta todo como una media, ¿entendés? Entonces vos no podés pensar el cine después de películas como esas, ¿no? Es que por eso cuando hablaba del terror como parte de ese campo del miedo. El miedo elemental es el miedo a lo desconocido, es el miedo a lo que no entiendes. Lo que no entiendes es lo que te provoca más desazón y te obliga a seguir mirando, no sé, en un intento vano de seguirlo entendiendo, o te hace huir despavorido de él. Ahora que hablas de los italianos, me acuerdo del Beyond, de Fulci del 81, el del hotel, ¿no? Que alguien trata de explicarlo y decir, bueno, es la dilada del terror, algo así. Esto es una puerta al infierno. A mí no me importa si es una puerta al infierno, a mí no me importa esto. O, por ejemplo, una película que la considero de horror de Mamoru Oshii, El huevo del ángel, Tenchi no Tamago, de 1986, que es una historia totalmente críptica, pero de hora y tanto. Es una niña vagando con un huevo y un hombre por lugares surrealistas completamente. Al final hay como una explicación, que es que el diluvio nunca renació la humanidad y lo que existe es el arca, y sobre el arca es que existe todo, es la única tierra que quedó, el fondo del arca virá al revés. No sé, son explicaciones que tú puedes darte o no, pero lo más lindo es cuando no la entiendes, es precisamente no entender y entregarte a esa atmósfera, a ese mundo totalmente absurdo, onírico, para esto, ese placer. Incluso en las películas,
en las películas que tienen una narrativa clásica, a vos lo que te queda para mí es una emoción casi física con el Claro. terror. Incluso aquellas más básicas, pero que Total. te gustan, digamos, a mí, por ejemplo, me gusta mucho El Conjuro. No me acuerdo de qué trata, no vi la segunda, no me gustó, no sé qué, pero bueno, bien mainstream, ¿no? Pero te quedas con una emoción física de la película. Y esa emoción después puesta en escena. Y cuando se habla siempre, como el terror lo consideran como el hijo bobo, no porque sea un género menor, sino porque son replicantes, ¿viste? Eso es lo que digo. Y hablamos de colega, Adrián, creo que hablamos de eso. Pero Sí, ya, sí, no, ya pero esto depende el tema de la imprevisibilidad, eso, o sea, de lo desconocido, lo imprevisible, para mí ese es el punto clave. Y me parece que o sea, el problema es eso, es la repetición excesiva de la forma y de la cosita esta de que ahora tiene que venir esto y ahora tiene que venir esto otro, eso es lo que hace que no funcione, ¿no? A mí este año la película de terror así que más me sorprendió y más me gustó es The Scary of 61st de Dasha Nekrasova. Es una película que anduvo un poco por festivales este año, que es eso, es justamente, no sabes qué esperar nunca de la película, no sabes, incluso hay una cosa tonal que lo emparenta un poco, no tiene nada que ver estilísticamente, ¿no? Pero con un Argento, con estas cosas donde no entendés si es un chiste en un punto, si está mal hecho eso, o si es una genialidad absoluta. Y hay algo que te mantiene una tensión que te hace ¿no? estar como interesado y estar como al borde ahí siempre, ¿no? Que me parece fantástico eso. Porque es tu mirada la que está en juego, ¿entendés? Entonces la gente hoy no Claro. acepta perder el control de su mirada. Tiene que tener Eso una es. visión de las cosas, tiene que tener una definición de las cosas, tiene que autopercibirse claramente. Y lo que te propone el fantástico, digamos, para definir lo más grande que el terror, es una inestabilidad. Y si vos no aceptás ese juego de lo inestable, de lo misterioso, y la gente dice, sí, está bien, están buenos los paisajes, pero no entendí nada. Bueno, agarrá, quizás el no entender sea un déficit tuyo, no de la película. ¿Por qué no aceptás que hay cosas que no se pueden entender? ¿Te preguntás lo mismo con los sueños? ¿Te preguntás lo mismo con, no sé, un montón de cosas que te Yo son... creo que lo que hay que sentirlo más que entenderlo, o sea, sentir las cosas, ¿no? es que Sí, claro. la gente espera ver cosas que ya conoce, ¿no? Es decir, la gente espera verse a sí mismo en las películas, ver el espacio que tiene controlado, ¿no? Y cuando tú le desafías ese control y le dices, esto no está tan, tú no lo puedes controlar. Por eso es que un tipo como Lovecraft, del cual yo, por favor, ha sido tan importante a pesar de lo mal que escribía. Lovecraft escribía pésimo, pero Lovecraft lograba crearte un estado de miedo, de duda de la realidad, de duda de todo lo que era, de lo innominable, como se nombra uno de sus cuentos, de que esta realidad que tú conoces es una cosa frágil, que absolutamente no está bajo tu control. exacto, Esto un ahí poco en va. Muere Monstruo Muere está también Lovecraft, menos yo lo vi, yo sentía Lovecraft ahí, de hecho Lovecraft está un poco prácticamente en todas las películas de terror de alguna manera, porque Lovecraft es ese absoluto desconocido, incluso ese absoluto irrepresentable. Por eso a Lovecraft casi nadie lo ha podido llevar al cine. Y si lo han llevado, ha sido terrible. Porque Lovecraft es una cosa que de verdad se va incluso del sentido de la representación. ¿Cómo representar algo que él mismo te está diciendo que es una geometría absurda, que es algo innominable, que es algo que no se puede, que es un horror abisal, estelar, universal y todo ese rosario de adjetivos maravillosos que te tira a la cara en sus cuentos? Y entonces precisamente es eso, es decir, el horror es por excelencia, lo del terror, que coincido totalmente, en lo que como se dice en Cuba, te serrucha el piso y te dice el piso no es tan seguro como tú lo sentías. El piso es precisamente una cosa, es algo totalmente relativo, es algo, y allá te espera la locura, y la locura es lo que tú no conoces. Ay, Me están un poco indicando, desafiar el sí, a ver, algoritmo, me ¿viste? Que están es como diciendo por que ya decir llevamos algo. más de 2 horas conversando. No sé si les molesta, bueno, ir un poco cerrando la charla. Es verdad que llevamos 2 horas, estábamos súper cómodos, ojalá pudiéramos hablar 3 o 4 más. Espero que no hayamos aburrido al respetable, digo, si hay alguien viendo, ¿no? Si alguien aparte de Yo creo nosotros que- nos está A lo mejor no estamos yo viendo creo que- nosotros más, yo tenemos me un nivel olvidé, de... creo que no hay nadie viendo, pero para mí se trata de desafiar el algoritmo, por poner un cliché de la época, ¿viste? El algoritmo es como nos hacen creer que la realidad es. Y te venden las cosas que vos supuestamente querés. Yo digo, che, me encantaría regalarle a mi hijada una bicicleta y al toque te llegan publicidad de bicicleta. Entonces vos empezás a mirar el mundo como lo mira un bot. Entonces el bot se apodera de vos, ¿viste? Ahí cuando hablan de los visionarios, qué sé yo, Cronenberg es como el genio
con esas cuestiones, ¿viste? Y Carpenter también un poco más limitado por su izquierdismo total. Pero a mí me parece que el fantástico en general lo que hace es darte vuelta un poco lo que vos crees que es tu realidad. Porque lo que vos crees que es tu realidad es otro mundo que te está vendiendo tu realidad. Entonces, cuando es una representación, es la realidad como representación. Claro, no cuando en Daily se ponen los anteojitos y qué sé yo, y te dicen, mirá esto, que no sé qué, bueno, te está hablando como tú crees, va a pasar 30 años después. Esa es muy buena realmente. Sí, esa es una por eso, es decir, la realidad sencillamente es un constructo, es una construcción cultural. Ya para ir cerrando un poco, hay una metáfora que a mí me encantaba. A los boludos de los críticos, tuvo que venir sí a explicarles eso. Es un boludo. Yo soy un boludo porque yo soy crítico. Boludo que sos. Pero hablo de los críticos que se dedican al cine de arte exclusivamente y que ahora de repente descubrieron que existe el terror. 3 veces boludo. Molina sabe que no soy tan boludo, porque sea quien ha escrito aquí es de Molina soy yo. Tuvo que venir Zizek a decirle, che, miren esta película que les parecía que era sobre un luchador de catch que se ponía un anteojo y deliraba, ¿viste? Claro, y hay una filosofía fortísima, o Robocop, o todo este cine de estos maestros. Yo quería un poco ir cerrando con una metáfora que a mí me encanta, producto de la ignorancia y el pensamiento poético del medioevo, cuando antes de los descubrimientos de la óptica se decía que el mundo era iluminado por unos rayos que emitían los ojos y no era iluminado por una luz externa. A mí eso me encanta para ejemplificar cómo miramos realmente la vida. La miramos a través de nosotros. Es decir, sencillamente no miramos la metarrealidad, es decir, sino miramos una porción de la realidad muy específica, incluso físicamente limitada, por supuesto, además, no solamente psíquica, y lo peor es que entonces nos creemos que esa es la realidad. ¿De dónde tú sacas todas las palabritas esas? Bueno, yo soy un crítico boludo. ¿Qué voy a hacer? De ahí, ese es mi trabajo, crear palabritas y hablar bobería. De eso vivo, ¿no? Tú filmas bobería, tú filmas mujeres en cuera. Tú filmas mujeres desnudas, vives de eso. Sí. Nada, era eso, ¿no? Un poco esto. Quiero agradecer de verdad esta experiencia, conocer a cineastas que en lo personal no conocía, pero conocía su obra y me interesa muchísimo y trataré de seguirme manteniendo al tanto. Googlearon el último que pude ver su obra, realmente no la conocía tanto, tuve que hacer una especie de maratón de sus películas. Fadel, tuve el placer de poner tu película, yo no, tuvimos en la asignatura de cine latinoamericano, en la escuela de cine, tuvimos el placer de poner tu película como parte de las clases, la puso uno de los programadores del festival a los estudiantes, y al menos de una tanda, más de 40 personas la pudieron ver así durante una tarde, incluso se puso después de almuerzo, nadie se durmió, le interesó muchísimo y la película provocó debates gigantescos a partir de esto, porque hay una tensión y hay un interés hacia lo que se tiene que decir desde estos códigos. De verdad, agradecer al Festival de Intar, a Paricio, a los que ya nos acompañan ahora en la transmisión y a ustedes de verdad por regalarme esta conversación, por regalar a quienes se hayan atrevido a esta merienda de dementes, o como querramos decirle, de visionarios. Y sigamos en la pelea, por supuesto. Y bueno, por supuesto, sencillamente que sea un estímulo para seguir mirando y que nadie te diga cómo mirar, creo que es lo principal, nadie te diga cómo mirar, y solo así creo que es la manera en que se te va a apreciar, cuando se den cuenta que eres demasiado auténtico para regalarte, para ponerte los espejuelos de otro, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Adrián, estoy esperando la próxima contigo, por supuesto, bueno, y la primera con Por favor. Él se pone monstruo, le traje de monstruo y todo, no importa, aunque no salga la cara, no hay problema. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos y nada. Un placer, de verdad. Bueno, Adrián. Un placer Un placer para mí también Bueno, compartir con los colegas y pensar un poco en lo que hacemos, porque son espacios donde básicamente uno piensa con el otro qué estamos haciendo. Total. En el rodaje uno no piensa mucho, ¿viste? Trataré de mantenerme no boludo como crítico, ¿no? Eso es un reto que siempre tengo, ¿no? De mantenerme al tanto, relacionándome con estas cosas en vez de con otros, sino relacionándome con esta escoria de la creación en Cuba, y tanto que lo tengo aquí en la casa, ¿no? Y entonces, bueno, nada, muchísimas gracias a todos, a José Luis Aparicio, que está mirando y que posiblemente el único, pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Entonces, bueno, nada, que los técnicos apaguen y seguimos. Saludos para todos. Chicos. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame.